Gracias, Fernando. Bueno, buenos días de nuevo. Primero comentaros un poco lo que ya os comentamos ayer, ¿vale? Con respecto al Classroom, si nos pasáis vuestra dirección de Gmail, Fernando os dará acceso al Classroom, que es esta pantalla que estamos viendo, ¿vale? Bastante sencilla, donde lo que más os interesa es que tenemos un tablón donde iremos colgando si hay alguna noticia o alguna novedad, pero sobre todo la parte de trabajo en clase, ¿vale? Bueno, perdón, que como tengo varias cuentas de Google, a ver, ahora espero que me entre, si no. Bueno, entonces en la parte de trabajo en clase, básicamente lo que colgaremos será cada parte o subparte que vayamos acabando, colgaremos la información, ¿vale? Ya yo esta mañana he colgado ya el PDF de lo que vimos ayer, ¿vale? Y luego yo os iré colgando pues algunas, llamarlo deberes, llamarlo preguntas, llamarlo como queráis, perdón, que me pongo con mi usuario de Google. Y añadir a 3 alumnos más en este espacio de tiempo con Gmail. Fenomenal, vale. Entonces ahora sí, me deja entrar, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos el tablón donde os van apareciendo las cosas que van pasando, ¿vale? Y entonces lo único en trabajo en clase tenéis ahora mismo, pues por un lado, una introducción al comercio electrónico, que es el PDF que vimos ayer, que podéis seleccionar y bajaros directamente el módulo en PDF, ¿vale? Que esto es lo que iremos colgando conforme vayan acabando todos los módulos. ¿Vale? Y luego en este caso, pues os he colgado también, en principio, ¿vale? Os he colgado pues un poco lo que os comentaba ayer y ha habido una persona, os lo he puesto como una tarea y ha habido una persona que, bueno, pues ya ha puesto que ha presentado una tarea. En teoría, yo os intentaré poner, bueno, pues porque Classroom te recomienda que lo pongas una fecha de entrega de tarea, en este caso había puesto el día 15 de noviembre, pero por supuesto sin ningún tipo de agobio, aunque siempre os recomendamos pues, que hagáis las tareas y como decía Fernando, que es bueno que hagáis cosas para ir y no perder el hilo, pero bueno, simplemente en este caso pues una persona pone que ya lo ha presentado. ¿De acuerdo? Entonces, a lo largo de todos estos días, yo os iré colgando aquí toda la documentación que tenga, o por ejemplo, normalmente en todos los cursos suelo abrir un documento de texto en el cual voy colgando todas las URLs que vemos interesantes de utilidades, de aplicaciones o de todo lo que vayamos colgando, lo vamos teniendo allí, ¿vale? El Classroom en principio, bueno, pues se quedará normalmente, no sé por qué, esto quizá nos lo pueda decir Fernando, pero no entiendo que el día 30 de noviembre no se cortará, ¿vale? Se quedará allí, no sé si un mes, 15 días o un año, ¿no? Pero bueno, al final tenéis la documentación y os la podéis bajar, ¿de acuerdo? Pero bueno, un mesecito por lo menos en Sí, diciembre sí, se sí, sí, sí. mantendrá, El pero en mes de ese diciembre espacio se de tiempo quedará. intentar descargar por lo menos los contenidos y lo que os parece Exacto, interesante. exacto. O sea que tampoco nos tenemos ni que agobiar ni volvernos muy locos con ello. ¿De acuerdo? Vale, dicho esto, vamos a continuar por donde nos quedamos ayer, ¿vale? Si recordáis. Y bueno, aunque Aarón, no se lo vamos a preguntar a Aarón porque nos ha dicho que no se lo había copiado, ¿vale? ¿Alguien ha hecho algo de esto que hablamos ayer, de pensar en el cliente, antes de empezar con nuestro diseño? ¿Alguien que le apetezca compartir con sus compañeros? Nadie habla. Estamos tímidos a primera hora. A ver, yo si quieres te lo digo en directo, según se me ocurra, un poquito, porque había pensado antes de las 9 Vale, sobre lo de los quesos. vale. ¿Qué crees? O sea, Aaron, tú has decidido que vas a utilizar la quesería para tu proyecto, ¿no? A ver, una cosa que os digo a todos, ¿vale? En general, todo lo que yo os voy a ir no mandando, que queda muy, muy fuerte, sino lo que os voy a ir recomendando, el trabajo que os voy a ir recomendando, la idea es que vayáis encadenando un trabajo detrás de otro. Es decir, si tú has decidido hacer la quesería, me parece una idea fantástica, me encanta el queso, ¿vale? Pero a partir de ahora tienes que seguir siempre con la quesería, ¿vale? Todos los ejemplos que tú hagas los vas a hacer basándote en esa quesería. ¿De acuerdo, Aarón? Sí, bueno, digo la quesería porque en mi caso
mi sector cultural lo que ofrezco son servicios. Sí que es verdad que ahora estoy dándole vueltas un poco para ver cómo puedo renovar o ver si podría ofrecer servicios, pero bueno, entiendo que la tienda online va más encaminada a producto, ¿no? Físico. Entonces, ¿Por pues qué? bueno, sí. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. ¿Y tú a mí? No, Yo te he preguntado por qué. ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué va más encaminada una tienda online a producto físico? No, digo que entiendo por lo que hemos hablado estos días cuando se hablaba del sector servicios, pero en mi caso no. Quiero decir que yo estoy dispuesto a hacerlo de lo mío, de lo mío. Yo he puesto Yo, lo de la vamos, quesería si tú porque vas a igual seguir efectos... con lo tuyo, no sé, no veo por qué no puedes seguir con lo tuyo. Otra cosa es que ahora mismo, evidentemente, los servicios culturales pues esté más complicado, pues por tema de aforo, por muchos temas, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas opciones que están saliendo por ahí muy interesantes, que algún día, aunque sea con un café virtual, si quieres después de esto ya te contaré alguna, ¿vale? Pero seguro que conoces muchas de ellas, ¿no? Pues entonces me lanzo con lo mío, ya está. Venga, aupa, eso está bien, Aaron. Venga, vale, vale, pues, ¿y seríamos Yo capaces? creo que ¿Sí? Begoña, sí. Yo dime. creo que lo que comentaba Aaron es importante al margen de sus servicios culturales. Yo también presentaré algo que no es tangible, que también son servicios. Entonces, creo que convendría que esto también se viese, que no fuese solamente producto físico, como Es que decía. vamos, si yo os he hablado de producto físico, perdonadme, pero yo nunca he hablado de No, producto no, no. físico. Ayer, Somos vale, nosotros. vale. Quizás soy yo que al ver la cesta tiendes a pensar que No, una cesta no, de no. compra, ¿no? No, no, no. A ver, vamos a ver. Si recordáis ayer cuando hablamos del comercio electrónico, yo os dije que el comercio electrónico nos da la posibilidad, es la venta de productos o servicios a través de Internet, ¿vale? Y ayer os puse el ejemplo del dentista, ¿vale? Sí, De coger una cita, eso es un servicio, ¿vale? sí. Intangible, hombre, desde luego cuando te mete el torno es bastante tangible, ¿vale? Pero quiero decir, bueno, yo puedo vender consultoría a través de Internet o páginas web, ¿vale? O formación o coaching o lo que queráis, ¿vale? La única diferencia que vamos a tener entre un servicio y un producto físico, ¿vale? La diferencia fundamental va a ser el tema del estocaje, que va a cambiar un poco, ¿vale? Y el tema de que no hay envío, ¿vale? De que yo, claro, pues si vendo cursos de formación, pues no tengo que hacerle un envío de una caja con mis productos al cliente, pero el resto de funcionalidades las podemos utilizar, sin ningún problema, Genial, ¿vale? Con lo cual, gracias. yo, desde luego, vuelvo a deciros, os recomiendo que si tenéis un proyecto o tenéis algo en la cabeza, tiréis por allí, ¿vale? Porque lo que saquéis de estos días, además, os puede servir para vuestro proyecto futuro o vuestro proyecto actual, ¿vale? Entonces, por eso yo os puse, yo os puse el tema de los 3 ejemplos de ayer que os decía, porque yo de dar cursos de e-commerce tengo documentación para poder crear artículos y para poder crear cosas que os voy a pedir que hagáis, que si no va a ser complicado, ¿vale? Pero si tenéis lo vuestro, a por lo vuestro, Begoña, de verdad. Yo me quedaré más contento. O sea que, Yo, Aarón, venga, yo eres, Sí, eres Isaac, capaz. Dime, David. que yo, bueno, yo lo que comentas del caso este de precisamente para desarrollar después, posteriormente, todo lo que expliques y demás, a mí me interesa toda la parte esta de producto, por el estocaje, Sí, logística y demás. sí. Y entonces, como yo ahora mismo no tengo ningún proyecto de eso, sí que cogí la que sería también. Vale. Pero O por sea, el tema precisamente de estocaje. pero si tú no tienes ningún producto o tienes algo en mente en un futuro más lejano, pues Sí, claro, lo tengo, pero más derivado hacia servicio, pero me interesa mucho más la parte ahora mismo de estocaje. eh, Entonces, por eso me he ido más a un sí, sí, producto sí, físico. o sea, a ver, cada uno podéis hacer lo que os dé la gana, ¿vale? O sea, yo no os voy a decir si una cosa, igual que si tú me dices, no, es que me he puesto una historia de venta de canarios, pues yo no me voy a poner a investigar, David, si tú vas a vender canarios o no, o sartenes, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que, lógicamente, como muchos de vosotros sé, porque me lo habéis transmitido, porque lo sé, que estáis
ya metidos dentro de un proyecto emprendedor, de un proyecto de empresa o de tal, pues lógicamente, pues si os podemos ayudar en algo real, mejor que mejor, ¿vale? Que tú Sí. dices, oye, es que a mí me interesa más ver la parte de estocajes, tal. Todos vamos a ver parte de estocajes, es decir, los que vayan a vender servicios, claro, yo tengo que hablar del stock y tengo que hablar de muchas cosas aquí, pues que habrá gente que le interesará más o le interesará menos, ¿vale? Pero bueno, igual que si cuando hablemos de los calendarios, pues a alguien que venda producto físico igual le interesa menos un calendario que a ellos les interesa más, pero bueno, todo eso lo veremos, no os preocupéis, ¿vale? Genial. Aarón, Sí, has tenido tiempo para pensar, ¿eh? Qué suerte has tenido. sí, Vale. sí. La primera pregunta. ¿Somos capaces de responder más o menos a estas preguntas? ¿Tenemos claro, o sea, con unas respuestas claras sobre estas preguntas? Isaac, yo tengo una duda porque en lo que tengo pensado yo se puede dirigir tanto a empresas como a clientes finales. Bueno, es muy fácil. Sería tema de merchandising, vinilos, Sí. ya hechos, tipo lienzos y demás. Pero claro, yo puedo vender 1000 bolis a una empresa y luego también puedo vender pues 20 o 50 para una boda, una comunión o una cosa así. Ya. ¿Y qué diferencia hay? Que no sé si dirigirla hacia la empresa o hacia las dos cosas o hacia el Ya, pero mi cliente pregunta final. es, José Ángel, ¿qué diferencia hay? ¿Hay alguna diferencia entre dirigirlo a la empresa o al particular, aparte del coste? Probablemente no. Lo que pasa es que me da un poco de miedo, bueno, miedo o reparo, seguro que para ti es una tontería, el poner una página con yo qué sé, con 1000 artículos y que sea demasiado caótica. Es decir, o sea, es una especie, hay tantos artículos como en Bueno, un a eso te MediaMarkt. ayudaremos, a eso te ayudaremos. Pero es que en tu caso, por ejemplo, tus clientes van desde la peña, los amigos del pádel de Zaragoza, que son 100, Sí. como tú bien dices, hasta Picolín, que para una feria quiere hacer 50.000 bolis. Correcto, A ti pasando no por el tienes cliente que a lo mejor ningún son problema. 20 y Sí que quiere es hacer para una cierto, sí comunión. que es cierto que en el caso en tu caso, es más complejo que una empresa, sobre todo una gran empresa, te compre a través de una web, ¿vale? O sea, nadie te va a comprar 100.000 bolis a través de una web, ¿vale? Es posible que alguien lo vea en tu web y luego te llame, ¿vale? Pero, bueno, en principio no hay ningún problema. Yo no le veo diferencia, ¿vale? No le veo o excesiva diferencia. Vale, ¿vale? gracias. Vale, genial. Lo que os quería decir antes de empezar con Aarón, ¿vale? No se lo pongáis tan fácil. Que lo que tenemos que tener claro es que estas preguntas tienen que estar, o tenemos que intentar contestarlas lo más preciso posible, ¿vale? Los que me conocen y ya han estado alguna vez conmigo en alguna formación o me conocen por otro tipo de motivo, ¿vale? Saben que normalmente mi forma de actuar o nuestra forma de actuar es que a mí no me gusta especialmente aquellas cosas de, ay, es que voy a... No. Cuando quiero hacer algo o quiero hacer una web o quiero hacer un proceso de negocio o quiero hacer lo que sea, tenemos que tener las cosas muy claras, ¿vale? Y cuanto más concretemos, más fácil es acercarnos al éxito, ¿vale? A mí cuando un cliente, porque os hagáis una idea, y siempre lo digo, ¿no? Me sienta en una mesa, en una reunión y, que es que os hemos llamado porque quiero vender más. Entonces, claro, yo le digo, pero es que eso es muy fácil. ¿Cómo que es muy fácil? Sí, claro. ¿Cuánto más quieres vender? No, vender más. Ya, es que con que vendas 1 euro más que el año pasado ya has vendido más. No, hombre, no. Bueno. No, es que quiero vender un 15% más. Bueno, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Vale? Es que quiero vender un 15% más gastándome un 30% menos en publicidad. Bueno, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Vale? Es decir, para llegar a un objetivo tenemos que centrar al máximo posible. Con lo cual, cuando yo os ponga este tipo de cosas, intentar centrar al máximo posible las cosas. Hoy, que espero que nos dé tiempo, ¿vale? Una de las cosas que veremos, ¿vale? Pues será la parte de diseño y construcción de nuestra página, ¿vale?
Algo que nos entra en la parte de arriba, ¿vale? Pues suelen ser las redes sociales. Pues todos podemos hacerlo de dos maneras. Alguien puede llegar y puede poner, aquí pondré un enlace a las redes sociales, por decir algo, ¿vale? Pero, por ejemplo, puede llegar Ricardo. ¿Estás allí, Ricardo? ¿Ricardo? Bueno, si recordáis, Ricardo ayer comentaba que su proyecto, su empresa, su lo que sea, era de venta de material de análisis para laboratorios. Vale. ¿Creéis que Ricardo es interesante que tenga Instagram? Pues posiblemente no, ¿vale? Pero sin embargo, José Ángel, que va a vender vinilos, va a vender temas de merchandising, tema tal, pues a lo mejor sí que le puede ser interesante tener Instagram. Entonces, quiero decir, cuando hagamos ese ejercicio, si además de hacer el ejercicio de poner las redes sociales, yo pongo, pues aquí voy a poner Facebook, Instagram y no sé qué, porque ya tengo un poco claro por mi negocio qué voy a poner, pues mejor que mejor, ¿vale? Es decir, todo lo que podamos concretar va a ser mucho mejor para nuestro propio desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, Aarón, ¿eres capaz de consultar o de responder a estas preguntas bajo tu negocio? Hombre, algunas sí, Y otras algunas puedo concretarlas, ¿sí? otras pues es lo que decíamos antes, que ofrecer servicios a través de tienda online, pues tendría que darle una vuelta más. Vale, cuéntanos ¿vale? si quieres, has dicho que te dedicabas al tema de servicios culturales. Eso es, sí. Vale, ¿qué tipos de servicios culturales? ¿Visitas? ¿Qué tipo de historias haces, más o menos? Pues Céntranos a un ver, poco, yo por llevo 20 años dedicado a las artes escénicas. Vale. Pues tengo una compañía, empecé en una compañía que fundamos 7 personas, que empezamos a hacer espectáculos familiares, pues para fiestas, para eventos, para, bueno, todo tipo de eventos en los que se contraten espectáculos. Vale. Y a lo largo del tiempo, pues bueno, esas personas fuimos dejando, se fueron yendo por temas familiares, temas de profesionales, ¿no? Que era más un hobby. Y en mi caso, pues me he quedado yo al tanto de la actividad. Entonces, al final esa compañía se quedó un poco en segundo plano, como una muerte dulce, por decirlo de alguna manera, porque era una Sí. asociación. Y yo ahora como autónomo llevo unos años ya ejerciendo y, bueno, ofrezco en colegios actividades extraescolares, colonias escolares, en algunos colegios llevo ya muchos años, y luego para fiestas o eventos como puede ser, yo que sé, pues San Valero, Cabalgata de Reyes, Semana Santa, semanas culturales en colegios, ayuntamientos, pues ofrezco actividades que pueden ser talleres o actividades o espectáculos, o incluso personalizamos eventos, pues ferias o que necesitan animación o street marketing, que son campañas para el pequeño comercio en la calle, que animamos. Pues todo ese tipo de servicios es lo que hago hasta ahora, que ahora me estoy replanteando qué puedo ofrecer con la nueva situación, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, lo primero es que, claro, la primera, por lo que acabas de decir, la Sí. primera línea es muy complicada para ti. Sí. Porque tu abanico de clientes, pues evidentemente es muy grande. Porque va desde, por si lo he entendido bien, Aarón, va desde el Ayuntamiento de Zaragoza o de Madrid, ¿Sí? vamos a suponernos, ¿vale? Hasta la frutería de mi barrio. Y digamos que los he clasificado entre la comunión de mis hijos. Sí, familias, empresa privada por temas de eventos o que contraten algo para los empleados de su empresa, a veces una fiesta familiar Sí. en Navidades, y luego ayuntamientos. Nuestro cliente mayoritario, digamos, de peso serían los ayuntamientos. Y luego las familias, pues todo el servicio que damos a nivel escolar, que ahora está pues todo muy parado, lo que es presencial. Vale. Entonces, bueno, en este caso, y que os sirva para todos, claro, cuando yo tengo clientes muy separados o muy diferenciados, bueno, pues a lo mejor es interesante presentar diferentes opciones o diferentes acciones o incluso diferentes planteamientos, ¿vale? A nivel web, ¿vale? Porque posiblemente yo como particular
estoy buscando a alguien para la fiesta de jubilación de mi, o para el 80 cumpleaños de mi padre, por ejemplo, ¿vale? Quiero a alguien para animar la fiesta y demás, y lo quiero para el día 17 de noviembre. Entonces tengo un dato muy claro, ¿vale? Y muy concreto y un horario y un no sé qué y un tal. Pero sin embargo, si soy un colegio que lo que quiero es que alguien venga a hacer una actividad extraescolar, bueno, pues necesito a alguien que monte actividades extraescolares y luego ver si esa actividad extraescolar me encaja. O sea, el público es totalmente diferente y la forma de comprar es totalmente diferente. No sé si lo veis o no. Sí, y además el servicio lleva un personal añadido que es el que presta el servicio. Con lo que Claro. dices de la fecha, pues es algo muy crítico, ¿no? Tengo que tener disponibilidad para ese día. Exacto. Sí. Entonces te quiero decir que en este caso, ¿vale? Si te parece, o yo lo que te recomendaría es que para hacerlo más sencillo, ¿vale? De cara a lo que podamos ir haciendo y luego tú puedas ir, digamos, extrapolándolo, ¿vale? Vamos a centrarnos en un tipo vamos a suponer que solo haces una cosa, ¿vale? La que tú quieras, elige, la que más te interese, la que, como suelo decir, la que más vendas. Ayuntamientos, ¿qué dices? ¿Vale? Si quieres, ¿no? Pues, por ejemplo, venga, sí, Venga, ayuntamientos. vale. Entonces, ¿cuáles son tus potenciales clientes? Pues en los ayuntamientos. Aarón, no te oigo. ¿Aarón? Hola, Aarón. ¿Aarón? ¿Me Se oís nos había ahora? quedado Ahora cortado. sí. Ahora Ahora sí, Aarón. Ahora te oímos y te vemos, de hecho. Vale. Que digo que la puerta de entrada a los ayuntamientos suele ser el concejal o la concejala de cultura y más Vale. que ello suele ser el técnico que está por debajo, ¿no? Que es muy difícil de localizar normalmente. Yo siempre intento localizarlos para hablar con ellos por teléfono, vía palabra y luego ya Vale. enviar correos o lo que sea. Vale. Entonces, eso supone que la persona que es tu vía de entrada, ¿vale? Como tú bien dices, pues rara vez, bueno, sí, puede ser que llegue a ser el concejal, pero yo también creo que, bueno, pues los técnicos o la gente que va a organizar eso. Vale. ¿Cómo llego a esa gente? Claro, la siguiente pregunta que yo os hacía ayer, ¿vale? Es decir, vale, perfecto, ya sé quiénes son mis potenciales clientes, ya sé o ya puedo entender qué es lo que quieren, están buscando algo de, quiere pues animar o hacer un evento y está buscando cómo hacerlo, ¿vale? ¿Sí? Esto, bien. ¿Qué le puedo ofrecer? Lo tenemos también muy claro, nuestro producto, pero ahora viene cuando realmente está la cosa más complicada, ¿vale? ¿Dónde busca esa gente? ¿En qué momento del día busca esa gente y dónde está buscando esa gente? Pues muchos no, como es el ser concejal de cultura, no lleva asociado en muchos casos un cobro, cada uno tiene su curro, entonces hay uno que, por ejemplo, trabaja en la Diputación de Zaragoza, otro tiene una empresa en la que trabaja porque tiene una empresa que es gestor o gestora, etcétera. Entonces, normalmente están en empresas en el horario de oficina habitual, suelen Vale. estar en sus trabajos respectivos, no suelen Vale. estar en el ayuntamiento. Y me quieres decir que entonces en ese momento están haciendo trabajo para el ayuntamiento o lo hacen fuera del ayuntamiento. Lo hacen fuera, o sea, suele ser gente que tienen el cargo, sería como el APA de un cole, ¿no? Pues Sí. yo estoy en el APA de un cole metido en el APA y de vez en cuando busco huecos para resolver las reuniones que tenemos en el APA o la comunidad o como una comunidad de vecinos. Pero esas personas se dedican a lo que se dedican, pues Claro, tienen pero su trabajo normalmente esa respectivo. gente, has puesto un buen ejemplo, ¿vale? Esa gente del APA o de la comunidad de vecinos o de no sé qué, ¿Sí? lo hace digamos, el 20% intentando encontrar huecos, ¿vale? Eso es. Y el otro 80% fuera de su horario laboral, Sí. ¿vale? ¿Qué nos implica el hacerlo fuera de su horario laboral? ¿Qué creéis que nos implica el hacerlo fuera de su horario laboral?
Pues nos implica que muchas veces son llamadas incómodas, porque yo a veces yo soy muy respetuoso con el móvil de las personas que consigo, porque a veces cuando consigo el móvil del concejal de Cultura, elijo muy bien el momento en el que llamar, o antes envío... ¿Me oís? Sí, 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 perfecto. Sí, me oí, pues entonces elijo el momento, porque no me gusta ser pesado. Siempre que me dicen llámame mañana, pues doy un poco más de margen. Sí, porque sí, a veces... pero espera, Aaron. Yo no me refiero a tener tú cuando ya tienes el contacto ya está bien, ¿vale? Yo lo que me refiero es que, vale, ese concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pedrola, por decir algo, si está buscando la información fuera de su trabajo, ¿eso tiene alguna implicación? Para mí, para mi web, ¿eh? No para mí como empresa, para mi web. ¿A alguien se le ocurre qué implicación puede tener? ¿Ya estás delante del ordenador? Que esté operativa... Alguien estaba hablando, espera, Aaron, espera. Alguien estaba hablando por el fondo. Una cosita, Isaac, ¿Sí? un momentillo. Te había hecho anfitrión, ¿vale? O el dueño de la sala. Vuélvemelo a poner para controlar un poquito los audios y por ahí, ¿vale? Es un audio que se está colando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son las... En la lista de participantes pon hacer anfitrión y ponme a mí como anfitrión. Por favor. Entonces, esas ubicaciones están colgadas en la plataforma y se publican durante 10 días. Ahora sí, perfecto, muy bien. Gracias. Telefónica, Vodafone, el que sea. Vale, ya está. Muy bien. Es que yo creía que estaba hablando de algo de clase y me quedaba ahí un poco loco. No, lo que yo os preguntaba es decir, a ver, alguien que no sea Aarón, ¿vale? ¿Se le ocurre qué implicación tiene que una persona vea mi web fuera de su espacio de trabajo? Si tiene alguna implicación. Si no la tiene, vamos a seguir para adelante. Porque en esto, a ver, vamos a ver el chat. Bueno, que... Lo hará por la noche, dice Teresa. A ver, David. No, bueno, que de alguna forma, si es algo que va a contratar, pues, como decía Aaron, para el ayuntamiento o para la empresa o lo que sea, no está delante del ordenador profesional. Entonces, si es algo que le va a interesar para después hacerlo, de alguna manera él se tiene que guardar la información o para poder contactar posteriormente, o tendría que tener muy fácil la forma de contactar a través de un contacto en la página. Sí, pero yo no me refiero tanto a eso, David, que estoy de acuerdo contigo, como qué implicación tiene el que alguien lo esté haciendo fuera del espacio de trabajo. Y os voy a contar a qué me estoy refiriendo, ¿vale? Porque luego, como decís que os hago preguntas trampa, pues os voy a contar, ¿vale? Hasta el año 2018 incluido, ¿vale? Los viajes, la franja en la que mayor, en España, mayor número de viajes se contrataban era la franja que iba de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. La razón, ¿a alguien se le ocurre? ¿Por qué lo hacíamos en el trabajo? ¿No? Viajes, teatro, cine, ¿por qué lo hacíamos en el trabajo? Ahí teníamos internet y a lo mejor en casa no. No. Lo que Porque teníamos era impresora. cuando trabajamos pensamos en el ocio. No. Lo que teníamos era impresora. Ah, vale. Y como en el hotel nos obligaban a ir con un papel o cuando íbamos al teatro nos obligaban a ir con la entrada impresa, ¿vale? Lo contratábamos en el momento de estar en el trabajo. A partir de ahí empiezan todo, año 2018, empiezan a salir todas las opciones estas de vente con tu móvil, con tu QR y no me tienes que enseñar nada y demás. Y entonces, claro, todo eso ha cambiado, ¿vale? Hacia la parte de noche, ¿vale? Hacia de 7 de la tarde en adelante. Claro, eso ha supuesto una implicación muy importante para todo este tipo de gente que ha tenido que cambiar, bueno, pues sus formas de actuar en cuanto a publicidad, en cuanto a un montón de cosas, ¿vale? Pero claro, fundamentalmente hay una implicación muy importante si una persona está viendo algo en las horas laborales o lo está viendo algo fuera de las horas laborales.
La primera implicación suele ser el dispositivo. Normalmente, a partir de las 7 de la tarde, más o menos, el tráfico móvil se incrementa casi en un 40% sobre el tráfico por ordenador. La gente dejamos de utilizar nuestros ordenadores, dejamos de utilizar nuestros PCs y demás y pasamos a utilizar el teléfono móvil. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí, sí. ¿Eso qué implicación tiene para Aarón? Pues que su web sí o sí tiene que estar muy preparada para... Todas las webs deben estar preparadas para que se vean en móvil, pero su web debe de estar muy preparada para que se vea en móvil, ¿vale? Y esto responde a cómo se conectan conmigo y a cuándo se conectan. Esto es una implicación de estas dos preguntas que va directamente al diseño de mi web. ¿Sí? Sin embargo, si soy Ricardo, ¿vale? Que no sé si se ha conectado o está por ahí o nos oye, Ricardo hablaba ayer del material de laboratorio, o Susana hablaba de las piezas de repuesto para un camión. Dudo mucho, hombre, seguro que hay algún mecánico que a las 11 de la noche está en su casa viendo la tele, le aburre Pablo Motos y se pone a ver la web de Susana para mirar las piezas que tiene que poner para un camión. Pero no creo que sea lo habitual. Lo habitual será que lo haga cuando él esté en su taller con el camión que tiene que reparar. Entonces, el planteamiento es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, estas preguntas están directamente asociadas a mi diseño web. ¿Lo veis? Sí, sí. Y no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, por supuesto, lo que tendríamos que ser capaces es de ser capaz de engancharle con el móvil, darle la información y si quiere ver más información, pues ya se la daremos en el ordenador de otra manera o aquí que pueda tener un contacto sencillo y demás. Y entonces, claro, no solamente el diseño, sino además el tipo de contenido es igual en móvil que en ordenador. ¿Vosotros estáis esperando el mismo contenido en móvil que en ordenador? No. ¿No? No, no debería ser el mismo porque en el ordenador estamos tirando de wifi y en el móvil estamos tirando de datos. Entonces, o de wifi si estás en tu casa. Bueno, bien, vale, pero te lo compro. Pero si estoy volviendo del trabajo, demás... No, pero yo ahora me refiero, pues eso, el concejal que está a las 9 de la noche o que está, pues como hacía yo cuando estaba en el APA, después de cenar, es cuando me pongo a mirar las cosas, ¿vale? Y me las pongo a mirar con el móvil. Cuando me refiero al contenido es, ¿qué contenido? Ha habido alguien, no sé si ha sido Tamara o Teresa o quién, que ha hablado por ahí, ¿vale? ¿Qué contenido estamos acostumbrados a consumir con los dispositivos móviles? Sobre todo. Un contenido más sencillo que nos dé tiempo a leer más rápido. Que nos dé tiempo a leer más rápido o a leer menos. Eso es. ¿Vale? Entonces, ¿y eso se llama? ¿Vídeo? Visual, contenido visual. Más visual. Más visual, vídeos, incluso en un momento dado un podcast, no lo sé. Pero a lo mejor es más sencillo que salga Aarón o quien sea explicando lo que hacen, ¿vale? Que contando un rollo súper largo de todo lo que ha estado haciendo y en cuántos eventos ha participado en los últimos 3 años, etc, 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 etc. ¿Vale? Eso lo podremos contar en la web, que va a ver el señor al día siguiente o que cuando tenga una reunión en el ayuntamiento se va a sentar con el resto de gente y les va a llevar el documento, ¿vale? Pero ahora lo tenemos que cautivar con lo que él tiene y tenemos que pensar, y es un poco desagradable no pensarlo, ¿vale? Que además de la web de Aarón, que es el mejor, verán otras webs, ¿no, Aarón? Sí, sí. Que esto va a ir así, ¿vale? Y entonces el concejal que ha decidido poner tu espectáculo, pues al final va a poner, no sé qué tipos de espectáculos hacéis, ¿no? Pero al final va a preferir poner un mago o poner un tema de animación en la calle o poner, no lo sé, un concurso de cocina tradicional, no lo sé, ¿vale? Entonces, el cómo se conectan y cuándo se conectan está influyendo directamente sobre el diseño web que tiene que desarrollar Aarón. Tanto
entendiendo como diseño web apariencia, ¿vale? Porque la tiene que adecuar al móvil, aunque por supuesto para ordenador también lo tenemos que hacer, como para contenido, ¿sí? Y entonces luego nos quedaría la última parte de cómo me encuentran. Porque esta es la gran pregunta. ¿Cómo nos encuentran o cómo encuentran a Aarón? ¿Qué hace un concejal? Tenemos que tener claro o pensar qué hace un concejal, en este caso un concejal, o qué hace mi cliente para llegar hasta mi tienda online, ¿vale? O hasta mi web. Entonces, yo creo que ahí en mi caso, los concejales de cultura o en su caso el presidente de la comisión de fiestas del pueblo de turno, del que sea, sí, muchas veces es gente que no tiene ni idea de cultura. O sea, hay gente que sí que tiene idea y por eso ha sido colocada en ese cargo, pero hay otros que no tienen ni idea. Entonces yo creo que ahí en mi caso el SEO, el que ponga a alguien en Google espectáculo, circo, barato, Zaragoza o con estas 4 cosas que puede poner una persona, pues entiendo que ahí mi SEO debería estar bastante currado en ese sentido, para esa gente, para ese perfil, creo. Vale, sí, puede ser. O sea, cada uno conocéis vuestro negocio, pero no todo el mundo funciona por SEO, ¿vale? Ni a todo el mundo le encuentran por SEO, ni a todo el mundo llega por SEO. ¿Sí? Sí. Es decir, ¿a alguien se le ocurre un negocio online que podamos tener de manera más o menos clara, que no me entran por SEO, sin tener en cuenta por SEO el nombre de mi negocio o de mi marca, ¿eh? O sea, a mí cuando alguien pone SEO for Consulting y salgo, esto no es SEO, esto es cosas normales, ¿vale? ¿A alguien se le ocurre algún tipo de negocio o algún tipo de tienda online? Yo entiendo que el modelo de negocio de Aarón se regiría bastante en el boca a boca en poblaciones pequeñas. Es decir, en una población como Zaragoza, seguro que el concejal de cultura ya sabe por dónde tiene que ir o a quién llamar. Bueno. Pero uno de, yo qué sé, de un pueblo pequeñito, Sobradiel, Pinseque o algo así, pues a lo mejor el señor está con su tractor por el día y por la noche, pues si tiene que organizar algún evento, pues a lo mejor le pregunta al del pueblo de al lado cómo le ha ido con esta gente. Sí, pero yo ahí sí que estoy de acuerdo con Aarón que puede funcionar el SEO, pero yo lo que os preguntaba no era tanto ahora ya por el negocio de Aarón, sino por cualquier otro negocio, ¿vale? La pregunta es, ¿alguien tiene claro o alguien se puede o se aventura a decir un negocio por el cual no es que el SEO no sea importante, porque el SEO es importante para todos los negocios, pero por el cual el SEO no es lo más importante o el posicionamiento no es lo más importante, el posicionamiento en Google? A ver, a mí se me ocurre que para los tipos de negocio que son muy visuales, tipo moda o lo que sea, aunque todo el mundo está compitiendo en SEO, pero todo lo que sea producto atractivo o servicio atractivo tiene bastante ámbito en el tema de las redes sociales tipo Instagram o demás. Correcto. Entonces, quizá en el tema con lo de Aarón, la opción y posibilidad de poder, digamos, mostrar cómo hace las cosas a través de Instagram, pequeños vídeos o fotos y que la gente lo viralice, lo comparta y él utilice hashtags y demás. Yo creo que es una manera de conseguir público. Sí, a ver, través de... sí que es cierto. Lo que pasa es que luego está la duda si el concejal de... Claro, esa es la parte... de Argis claro. o de Daroca realmente tiene Instagram, ¿vale? Sí, pueblos pequeños probablemente sea más complicado, pero grandes ciudades o núcleos urbanos sí que lo van a usar. Pero yo lo que me refería, yo sí que veo, bueno, una opción, pues eso, por supuesto, en el caso de Aarón esta, en el caso de otras, pero lo que yo me refería un poco era lo que tú has dicho al principio, ¿vale? El ejemplo que has puesto es súper clásico, ¿vale? Y es, por ejemplo, el tema de la moda, ¿vale? Nadie busca en Google comprar camisa blanca o comprar pantalón vaquero. No, entramos a las tiendas que sabemos. Otra cosa es que dentro de una tienda, ¿vale? Pongamos
busquemos, hagamos búsquedas dentro de las tiendas, que como veremos más adelante eso es muy importante. Una cosa es que a mí me gusta Mango, a mí me gusta Zara o a mí me gusta Zapatería Juan Carlos, ¿vale? Y una vez que esté dentro de Zapatería Juan Carlos, busque, pues yo qué sé, zapato caballero marrón. Eso es otra cosa, ¿vale? Pero nadie busca en Google zapato caballero marrón, ¿vale? O muy poca gente, ¿sí? Entonces, todo lo que es la parte de moda o la parte visual, hay una parte extra que es, como bien decías, el que nos cautiven por los ojos, ¿vale? Y ese cautiven por los ojos se llama redes sociales, se llama anuncios de display, se llaman vídeos, se llaman influencers, se llaman 1000 cosas, ¿vale? Y esto, lógicamente, pues cómo me encuentran tendrá que ver para que luego cómo tengo mi tienda online, ¿vale? O cómo tengo mi negocio, ¿sí? Si a mí me encuentran o la mayor parte de mis clientes son gente que son súper activos o que son activos en redes y que me van a buscar y que van a encontrar allí, pues lógicamente luego quieren encontrar dentro de la web algo que sea acorde a lo que están viendo en las redes. Si en las redes ven unas fotos súper chulas y súper curradas y un diseño espectacular, luego no puedo ir a la web y, bueno, pues haber hecho algo justito y correcto y ya está. Que le pasa a mucha gente, ¿vale? Hay clientes que ves su Instagram y ves sus redes sociales, y ves el Instagram y parecen María Pombo, y luego entras a la web y dices, Dios mío, vaya hachazo de realidad que acabo de recibir, ¿no? Entonces, claro, esto es un poco lo que hay que saber. Entonces, es muy importante saber cómo me encuentran, ¿vale? En el caso de Aarón, si alguien le encuentra como SEO y está buscando, lo que quiere es encontrar una solución, quiere encontrar esos payasos, quiere ver qué están haciendo y, como decíais, una manera de contactar con ellos de manera muy rápida, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco con esto os puede centrar para el diseño. Esto lo tenéis puesto como una tarea en el Classroom. Entonces, adelante. Aarón la tendrá que hacer, ¿eh? Porque la hayamos hecho aquí en voz alta todos, no te vas a librar, ¿eh, Aarón? De hacerla. Ya. Entonces, sí, hacerla, bueno, yo recomiendo que la hagáis, ¿eh? Lo mismo de siempre, y verlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta que con lo que ellos hayáis podido hacer o con lo que hayamos hablado ahora de lo de Aarón o alguna duda sobre esto? Yo soy María José. Hola, María José. Ayer tuve problemas en oídos y no sé si a lo mejor lo que voy a preguntar está ya hablado. No pasa de nada. esto que estás poniendo aquí en las preguntas, ¿Sí? no tengo ninguna idea de cómo se conectan conmigo. No sé si es porque el verbo conectar me está despistando, o sea, cómo se conectan, de qué manera. ¿Cómo llegan a tu tienda online? ¿Cómo llega un cliente a tu tienda online? Vale, o sea, ¿cómo me encuentran realmente? Como Sí, ponía claro, antes. a ver, al final lo que tenemos que pensar es que, a ver, ¿cómo te lo explico yo? Al final, el problema que tenemos en Internet, ¿vale? Es que Internet es como si tuviésemos un pasillo enorme, ¿vale? De cualquier centro comercial o una calle enorme como Paseo Independencia como tal, donde estamos todos metidos, ¿vale? Y al final la gente va pasando por delante o la gente está allí, ¿vale? Y la gente llega a mi sitio de una manera o de otra. Y pueden llegar de infinidad de formas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Aarón que estábamos hablando, pues decía Aarón que entraban a través del buscador, ¿vale? O en el caso que comentaba David, pues que puedan entrar a través de redes sociales, ¿vale? Pero si yo voy a montar una tienda online y quiero llegar a mis clientes finales, a mis clientes que ya tengo, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, de Susana, porque quiero empezar potenciando mi comercio electrónico, pues una manera que tengo de llegar a ellos es mandarles un mail, contarles que tienen la web, que pueden hacer el pedido por la web, que lo van a recibir antes y que además, pues no sé, el primer mes van a tener un X% de descuento, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegan a mi web? Pues a través de mail. Claro, dependiendo de cómo lleguen esos clientes a tu web y de cómo sean, pues tu web va a ser muy diferente o tus cosas o lo que tú vas a exponer va a ser muy diferente, ¿vale? Porque si yo contacto con los clientes y los clientes llegan a mi web a través de email, ¿vale? Pues claro, lógicamente la página quién soy, conóceme y no sé qué, pues sí es importante,
pero pierde mucho valor sobre la página de quién soy y a qué hago en el caso de Aarón. A eso me refiero con cómo conectan y cómo te encuentran, ¿sí? ¿Ahora un poco más Vale. claro? Sí, sí me ha quedado más claro, pero me Y en surge tu la caso, duda. en tu negocio, no sabes cómo te encuentran. Tengo claro cómo me han encontrado hasta la fecha. Entonces, como quiero que me encuentren a partir de ahora, es como no sé, es lo que no sé cómo hacer. Entonces, hasta el momento, el boca a boca, la recomendación de una familia a otra y todo eso ha hecho pues, que vas con una clientela. Pero yo Pero quiero tú ahora estás hablando, ¿eso lo ha hecho en el mundo físico o en el mundo online? físico. ¿Vale? Entonces, quiero ahora que todo el mundo nos encuentre a través de la web o de las redes sociales. Y Pero cuando que, dices que todo el mundo, te refieres a que te llamabas Marta, ¿has dicho? María José, María José, perdón. ¿Te refieres a que, a ver, una pregunta, María José, tú lo que quieres es que estos clientes que ahora ya te encuentran por el boca a boca pasen a encontrarte por la web o quieres captar nuevos clientes? captar nuevos clientes. Los que ya tenemos ahora Sí. mismo no nos sirven porque nos hemos trasladado de domicilio. Entonces, ¿Y das un servicio o vendes un producto? vendemos productos, es verdura y fruta ecológica. Vale. ¿Y por qué dices que no te sirven? No me sirven por la distancia. Vale. Entonces, nos servirían como recomendación, nos servirían pues para hacernos, todos están encantados de poder decir que estamos en esta nueva ubicación, pero no nos sirven para nuestra nueva ubicación ser nuestros clientes por la distancia. Vale. Entonces, tengo que captar nuevos clientes y quiero aprovechar la ocasión para quitarnos de encima una parte de la forma de trabajo demasiado personalizada que había en la anterior ubicación, que es que la gente llamaba mucho por teléfono, te preguntaban, o sea, perdías mucho tiempo en el trato de las dudas, de los pedidos, de no sé hacerlo por el Excel, mandando Excel todas las semanas. Entonces me gustaría hacerlo todo a través de la web y que ahí hicieran, o sea, de una tienda online y que hicieran todos los pedidos, pusieran las dudas y nosotros poder elegir el momento en el que atender esas dudas, esas llamadas o el WhatsApp, que también es muy rápido, pero no como antes que era teléfono, te cuelgas media hora, que en ese momento estuvo bien, pero ahora existe Sí. Otra otro forma, ritmo. ¿vale? Pero eso es otro problema. O sea, la atención al cliente que hablaremos es otro problema, ¿vale? Que ya trataremos y que realmente es el grave problema de las tiendas online, ¿vale? Y sobre todo en el caso de la alimentación, pues es un problema. Pero claro, al final, si tú lo que quieres es que la gente te encuentre por redes sociales, ¿vale? Porque desde luego por tema de posicionamiento, en el caso de productos ecológicos, lo tienes de momento no difícil, ¿vale? Sino más complicado porque hay gente que va por delante tuyo en la carrera, ¿vale? Esto ya sabes que es una carrera y hay gente que va por delante tuyo, pues es empezar a trabajar con las redes sociales, ¿vale? Lo que pasa es que lo que yo siempre os diría es decir que, claro, aquí la duda es si tú lo que quieres es ir captando nuevos clientes, pero también que el cliente que te compre te continúe comprando, ¿no? Que haya una fidelización de esos clientes, Sí, ¿vale? Entonces, claro, al final tú lo que tienes que conseguir es decir, lo mismo que cuentes en las redes sociales y la misma película que cuentes en las redes sociales, se llame Instagram, se llame Facebook, se llame la red social que se llame, tienes que contarla en tu web, ¿vale? No puede ser diferente, ¿vale? Entonces tienes que mantener una coherencia entre lo que transmites en todos tus canales, ¿sí? Entonces, si a ti te encuentran por redes sociales y quieres que te encuentren por redes sociales, lo primero es que tienes que hacer un trabajo importante en redes sociales, ¿vale? Y luego, una vez que haces el trabajo importante en redes sociales, lo que haya dentro de tu tienda online tiene que ser muy parecido a lo que estás ofreciendo en redes sociales. ¿De acuerdo? A nivel de diseño, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de diseño web. Pero os voy a contar una tontería que nos pasó hace
nos llega a 2 semanas, ¿vale? Imaginaos una tienda de ropa, fabricantes de cazadoras, chaquetas, abrigos de cuero, ¿vale? Y de piel, ¿sí? Empiezan a poner cosas en Instagram de la nueva temporada y no habían actualizado su web. ¿Qué os parece? María José, ¿qué es lo que que esta era Una para cagada. ti? Correcto, o sea, no tiene otra palabra, podemos ser más dulces, pero no, es eso, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Yo no puedo transmitir una imagen que luego cuando yo llegue a la web, entonces, claro, ¿qué pasa? Si el 60% de mi público me conoce y sabe de mí por las redes sociales, ostras, es que si yo no subo una foto de un artículo a la red social hasta que no lo tengo en mi web. O sea, el proceso es el contrario. Subo a mi web y una vez que esté en mi web lo publico en las redes sociales. No publico en las redes sociales y luego cuando la gente me vuelve loco y me pone tarumba, llego y digo, ostras, es que no habéis publicado esto. No, no, es que no os ha dado tiempo de subir el catálogo, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Vale? Entonces, por eso, cuando me refiero a cómo te encuentran o cómo se conectan conmigo, ese cómo me encuentran y cómo se conectan conmigo condiciona el diseño de mi web. ¿Sí? ¿Ahora sí, María José? Sí, ok. ¿Vale? Venga. Continuamos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Por el chat no sé, ¿hay alguna? No lo sé, creo que no, hay uno. David, ¿qué es ese puff? No, no, que me ha hecho mucha gracia el ejemplo que has puesto. Pero es real, ¿eh? Sí, 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 me lo creo, me lo creo. No es un ejemplo. A ver, ya me gustaría a mí que fuera un ejemplo y que me lo hubiera inventado, ¿vale? Pero es real. Es que, Sí, sí. ostras, a ver, algunos de nuestros clientes que tenemos, porque os enseño algunas cosas de pastelerías y demás, yo estoy subiendo ya y estamos preparando ya productos navideños. A ninguno se le ocurre poner en las redes sociales nada del turrón, ni de tronco de Navidad, ni de rollos de estos, antes de que en las webs estén. Que estamos perdiendo la oportunidad de oro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay veces que decimos, que es que mal funciona esto. No, no. Tras que mal lo estamos haciendo nosotros, ¿vale? Entonces, pues cuidado con eso, ¿sí? Vale, continuamos adelante, ¿vale? Al final, ¿en qué debemos pensar dentro del diseño, dentro de lo que es nuestra web? Pues tenemos que pensar en la estructura de la web, tenemos que pensar en el contenido y tenemos que pensar en la apariencia, ¿vale? Todo esto es lo que podemos decir que es nuestro diseño web. El diseño web no es que la web es blanca, azul o amarilla y que utilizamos el tipo de letra Arial o el tipo de letra Frutiger. No, el diseño web es la estructura de la web, el contenido de la web y la apariencia, ¿vale? Entonces, como os pone allí, la estructura me va a permitir o tendría que dedicarme a tener una coherencia, ¿vale? A asegurar la navegación y luego, por supuesto, qué palabras clave vamos a utilizar dentro de la estructura. El contenido tiene que ser claro y usable, ¿vale? Y la apariencia, ¿vale? Pues tiene que ser atractiva, básicamente. ¿Sí? Entonces, con todo esto, montaremos o conseguiremos que nuestra web sea realmente, sea realmente una buena web. Y en el caso de una web convencional, ¿vale? O de una web, llamarlo corporativa, llamarlo como queráis, bueno, pues todas estas tres patas tienen mucha importancia. Pero en el caso de una web en la cual yo me dedico a vender y en la cual, no sé si es el caso de alguno de vosotros, es mi única fuente de ingresos, pues evidentemente que la web esté bien hecha y funcione bien, no es que sea fundamental, es que o funciona bien o no funcionará bien mi negocio. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto lo tenemos que tener todo súper claro. ¿Vale?
¿Qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que nos cuesta muchas veces en el tema del e-commerce? Yo os he metido esta porque hay veces que no somos capaces de darnos cuenta de eso, ¿vale? Pues lo primero que tenemos que hacer es tener claro, definir cómo vamos a vender, la definición de nuestro modelo de venta online, ¿vale? De muchas razones, ¿vale? Y eso, pues, como hemos dicho, supondrá cambios organizativos, supondrá aspectos legales y al final lo montaré en una plataforma. No, es que antes de nada nosotros nos sentamos en la mesa y decimos, va, voy a instalar el WordPress y voy a instalar el WooCommerce. Ya, ¿y sabes lo que vas a hacer? No, pero es que me han dicho que es la mejor tienda. Sí, 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 ya lo sé que es la mejor tienda, pero que es que a lo mejor no es lo que necesitas o no es lo que tu negocio ahora mismo necesita, ¿vale? Entonces, como os digo, lo primero de todo y lo que vamos a estar viendo durante unos días no es definir el modelo, sino definir la forma en la que vamos a salir a vender. ¿Sí? Ay, perdón, que he sido para atrás. Vale. Y ahora vamos a hablar un poco más de diseño y vamos a empezar o vais a hacer alguna práctica o alguna prueba, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros que estáis o que estáis pensando en montar una tienda online o habéis hecho algo, ¿vale? Os habéis colocado delante de un papel en blanco, ¿vale? Y habéis empezado a pintar cómo va a ser vuestra tienda online. ¿Alguien lo ha hecho? Yo he hecho a veces un storyboard. Vale. Lo que dices, ¿no? Más o menos lo que se suele hacer en un espectáculo, en una película, que haces como un cómic de las viñetas. Pues eso que dices, alguna vez me he puesto a hacerlo, sí. Vale, es decir, ir viendo las partes en las que yo quiero cómo quiero que mi tienda online funcione, ¿vale? Es decir, cómo me interesa el tener la tienda online. Y esto, luego habrá un diseñador gráfico que lo hará más bonito, un diseñador web que lo hará más usable, un programador que lo hará pues que funcione, o nosotros que, bueno, pues montaremos toda la historia. Pero los primeros sois vosotros que tenéis que sentaros y decidir qué queréis transmitir a vuestros clientes y cómo se lo queréis transmitir, ¿vale? ¿Te refieres, Aaron, a en una hoja de papel empezar a poner los menús y submenús y demás? Me refiero, José Ángel, a lo que os estoy poniendo aquí. Mirad. Sí. A eso me refiero. Yo he hecho algo parecido, pero claro, ahí había un montón de flechas para todos los lados. Claro, sí. Y un montón. E intentar hacerlo, y os contaré trucos, ¿no? Intentar hacerlo composites para poder ir colocando y quitando ejemplos y demás, ¿vale? Es decir, lo primero que tenemos que hacer, y nosotros, por ejemplo, siempre cuando hacemos el diseño, siempre partimos de un diseño normalmente partimos de un diseño en papel. Ese diseño en papel se acaba plasmando en un diseño, en una herramienta gráfica tipo GIMP, tipo Photoshop, ¿vale? Para verlo gráficamente, y eso se acaba pasando al final al diseño web, ¿sí? Nunca se hacen los pasos, nunca se empieza por el diseño web, ¿de acuerdo? Ni aunque sea un proyecto de 2 días, de trabajar 2 días, una landing, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿Vale? Y esto os sirve para las webs que habéis hecho, os sirve para lo que vamos a hacer, ¿vale? Lo primero que vamos a tener que hacer es, nos tenemos que plantear cuál es la finalidad de nuestra web, ¿vale? María José, ¿cuál es la finalidad de tu web? María José. ¿Me oyes? Sí, hola María José. Vender. Vender, ¿vale? Tus productos. Sí. ¿Vale? Entonces, lo más importante de tu web es vender, ¿no? Es totalmente lícito, ¿eh? No te estoy poniendo ninguna... No, es que tan claro que es, estaba preguntándome si quieres saber algo más, si no. No. Vender los productos que estoy cultivando. Claro, o sea, a ver, quiero decir que yo, por ejemplo, en mi web, que soy una consultoría, en mi web no es tanto vender mis servicios, sino como contarle al mundo, contarle a la gente lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos y de qué manera, para que si les encaja, me llamen para ver si me contratan.
pero yo no busco en la web una venta final. Es diferente, ¿vale? O sea, al final, claro que busco vender, como todos, pero en mi web no hay un proceso de venta. No sé si me explico. O en la Sí. web de Aarón a lo mejor tampoco hay un proceso de venta o de contratación final, en esta que Sí. hablábamos de los ayuntamientos. Sí, tal y como yo lo veo, vosotros, tanto el proyecto de Aarón como a lo que tú te dedicas, necesitáis como encandilar al cliente, hacerle ver que sois los mejores, lo que habéis hecho, los proyectos que lleváis. Mis Yo no clientes, pienso, esa es una opción, o simplemente explicarle al mundo lo que... A ver, yo no quiero que me contrate todo el mundo, porque no le podría dar cabida a todo el mundo. Yo lo que quiero es que me contrate al que le guste lo que hago y al que quiera hacerlo conmigo. Es así de sencillo o de difícil, quiero decir, que yo no soy ni mejor ni peor que otras empresas. Yo lo hago nosotros lo hacemos a nuestra manera, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que hago es ofrecer unos servicios y una forma de trabajar y una serie de cosas. Y que puede ser que a ti te encaje y a Aarón no. Y no por esto voy a dejar de tomar café ni contigo ni con Aarón, ¿vale? Quiero decir, son una visión diferente. Pero en tu caso yo entiendo que es vender, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro es cuál es la finalidad de mi web. Si la finalidad de mi web es vender, perfecto, genial, ¿vale? Entonces, tenemos que, esto tiene que ir totalmente orientado a vender, con lo cual lo más importante es que facilitemos la venta de los productos. ¿Estás de acuerdo conmigo, María José? sí, sobre todo el proceso de compra, que yo he estado mirando muchísimas web y he estado comprando en ellas. Y lo que más desespera a la hora de hacer un pedido es que no funcione la web rápida, fluida, que cargue los productos muy lentos. Entonces, esto es lo que a mí me gustaría salvar, Claro, no sé de qué manera, pero a toda costa. pero porque el objetivo de tu web es vender y porque sabes que una web que va lenta, la gente se va, una web que el proceso de compra no está bien, la gente se va, etc, etc, etc. En mi caso, yo puedo tener muy claro que un formulario, pues a mí me viene muy bien en la web, por poneros un ejemplo, pero por ejemplo, en lo que llevamos de mes hemos recibido 3 formularios de clientes de la web, clientes nuevos, ¿vale? Que luego saldrán o no saldrán, pero hemos recibido como unas 10 llamadas al teléfono, que cuando los preguntamos dicen, no, es que os vi en la web. Bueno, como yo ya tengo otra forma de contactar, ¿sabes? Para mí no es tan importante el formulario, que lo es, ¿eh? Pero no es vital. Para ti, vender es vital y el ciclo de compra es vital. Y lo considero lógico, ¿eh? Pero lo que quiero decir es porque tenemos claro la finalidad de la web. Y es lo primero que nos tenemos que plantear todos. ¿Cuál es la finalidad de mi web? ¿Vender? Perfecto. A por ello. ¿Vale? Y vuelvo a repetir, cuanto más concreto sea la finalidad de mi web, mejor, ¿vale? Porque será más fácil que de alguna manera lo tengamos claro, ¿vale? Bien, siguiente tema que hacemos y hacemos más o menos a la vez, o podemos hacer a la vez, incluso en organizaciones medianas o grandes, hay diferente gente que lo hace, ¿vale? Hay una gente que diseña lo que nosotros llamamos el mapa o el árbol web, ¿vale? Que como veremos ahora es la distribución de los contenidos, ¿vale? Y hay otra gente que hace el prototipo o el diseño gráfico, ¿vale? Adecúa mi imagen, ¿vale? La imagen que yo pueda tener o la imagen, si no la tengo, que yo quiera transmitir, ¿vale? A una pantalla web, ¿sí? Son 2 procesos que se deben de hacer y se deben de hacer o bien en paralelo o uno detrás de otro. Me daría igual, ¿vale? No es necesario tener el árbol web para comenzar a hacer el diseño, ¿de acuerdo? Pero imaginaros, de pronto, si mañana entráis a la web del Heraldo y en vez de estar en colores azules y negros, que es como es el logotipo del Heraldo, nos encontrásemos la web del Heraldo en verdes y naranjas y con un fondo color vainilla y con una tipografía, pues no sé, súper moderna, pues diríamos, uff, ¿qué es esto? Esto no es mi Heraldo, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que adecuar nuestro diseño
a lo que queramos hacer. Y luego, y para esto sí que todos tenemos que tener unas pautas más o menos lógicas, ¿vale? Es tener claro el código de diseño, ¿vale? Que para esto, bueno, pues diseñadores gráficos o gente o simplemente viendo os pueden servir. ¿Y a qué me refiero con el código de diseño? Por no hablar porque no lo diga María José. ¿Alguien me puede o le puede decir a María José cuál creéis que sería el código de colores para una web como la de María José? Pues hombre, el verde está claro, ¿no? El verde, más amarillos, marrones, ¿vale? Incluso algún naranja. Colores que tengan que ver con el campo, con la tierra, con el sol, con la naturaleza, ¿vale? Pero no sé si le pegaría mucho poner un azul, ¿vale? O poner un rosa, o incluso poner un rojo. Pero si hacéis una web médica, hablaba Ricardo ayer de laboratorios, ¿vale? Por ejemplo, en una web médica está, comillas, prácticamente prohibido, digo prácticamente, ¿vale? Porque hoy en día se admite casi todo, poner el color rojo, ¿vale? Porque salvo la Cruz Roja, ¿vale? El resto de temas médicos se intenta poner a colores que nos recuerdan a la salud o a la tranquilidad o a la paz o demás, básicamente azules, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno tiene sus códigos y sus historias. Si nos vamos a cosas, a temas que intentamos dar, pues temas de lujo, temas gourmet, temas de este estilo, el negro, los dorados, son colores que encajan muy bien. Entonces, esto nos lo va a decir nuestra propia imagen. No tiene sentido que yo tenga una imagen o tenga un diseño, ¿vale? De marca o de tal, y luego cuando lo acerco a la web sea totalmente diferente. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Vale. Después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora desarrollaremos un poco cada una de estas partes y vais a tener que hacer, ¿eh? No os preocupéis. Vamos a diseñar lo que nosotros llamamos las partes o los elementos comunes, ¿vale? Y vamos a diseñar elementos comunes como la cabecera, como los menús, como los pies de página, como los botones, como cosas de estas, que vamos a diseñar gráficamente cómo se hacen y vamos a crear, y es bueno tener un poco esa biblioteca de recursos. Es decir, si nuestros botones en nuestra web hemos decidido que sean siempre redondos, pues serán siempre redondos. No de pronto en un sitio redondos y en otro sitio con esquinas redondeadas y en otros sitios rectangulares. No. Tenemos que mantener una coherencia a nivel de diseño. ¿Sí? Y al final decidiremos con qué herramienta técnica, ¿vale? Vamos a trabajar. En este caso, ¿vale? Bueno, como casi todos vamos a utilizar, o a no ser que algún proyecto se salga, pues lo lógico, bueno, pues es utilizar una herramienta para comercio electrónico, ¿vale? Y en este caso, pues WordPress o WooCommerce y PrestaShop tienen muchos números, ¿sí? Pero esto es lo que tenemos que hacer en nuestro proyecto antes de contratar el hosting, antes de instalar el WordPress, antes de empezar a seleccionar o ir a una biblioteca a seleccionar el tema o la plantilla a utilizar. ¿Sí? Vale. Bueno, ¿qué buscamos en la web? El público, cuál es su finalidad, las demandas, lo que esto hemos hablado. Vale. El árbol o el inventario de contenido. Vale. Y ahora aquí me paro. ¿Vale? Lo primero que vamos a tener que hacer es saber qué tipo de información vamos a dar en nuestra web y cómo vamos a estructurarlo. Esto no es el catálogo de mi tienda online, ¿eh? Cuidado, esto no es el catálogo de mi tienda online, que también hablaremos del catálogo de mi tienda online, ¿vale? Pero esto no es el catálogo de mi tienda online. Esto es qué tipo de información voy a dar o qué tipo de páginas o cómo va a estar mi web dividida. ¿Sí? Entonces, es muy importante que hagáis un árbol web o un inventario de contenido. ¿Y cómo se hace el inventario de contenido? Pues partiendo desde la página inicial, desde la página home, vamos a ir decidiendo cada una de las secciones o cada una de las partes que tiene mi página web.
¿Vale? Pues bueno, mi página web, como es una tienda online, va a tener una parte, ya la pongo yo, ya hablo yo de una fácil, que va a ser, por ejemplo, el catálogo. ¿Vale? Pues voy a tener una zona de la web donde voy a meter el catálogo. Pero es que resulta que, ostras, que yo tengo tiendas físicas también. ¿Voy a crear una página que voy a llamar Mis Tiendas? Pues a lo mejor sí. Ostras, es que yo voy a vender productos también, mis productos, pues yo qué sé, en otras tiendas físicas que no soy yo. Voy a poner otra zona donde puedes encontrar mis productos. Bueno, pues no lo sé. ¿Sí? ¿Veis a qué me estoy refiriendo con el árbol de contenido? ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas sobre esto? Ahora cuando lo veamos las tendremos. ¿No? Sí, claro. Nadie tiene... Vale, entonces, claro, cada uno de vosotros con vuestro proyecto que estáis pensando, que estamos pensando, después del... Yo ahora os acabo de contar el árbol del contenido, ¿vale? Después de este árbol tendremos que decidir, ¿vale? O tendremos que montar un pequeño árbol de contenido. Porque al final nuestras páginas o nuestra web tendrá que tener eso. Y si yo considero que, por ejemplo, José Ángel hablaba que iba a hacer, iba a vender, por un lado, merchandising, ¿no? Corrígeme, José Ángel, Sí, y por otro lado, dicho vinilos, ¿no? Merchandising, vinilos decorativos, de todo. Vale. Es importante, y lanzo, no contestes tú, José Ángel, y lanzo al público. Es importante que en la web de José Ángel haya una página web que ponga cómo colocar mis vinilos. Yo creo que sí. Tiene que... ¿Tú crees que sí, no, David? Yo no lo he hecho Entonces, nunca y a mí me genera una duda tremenda. A mí me genera, más que una duda, me podría generar ahí incluso un poco de, no digo malestar. Bueno, depende también. Si el servicio de colocar el vinilo le interesa hacerlo a él. Ya, pero si él vende online, no se va a ir a Sevilla a colocar un vinilo. Ah, vale, sí, online, perfecto, sí. ¿Vale? Hombre, yo creo que no es preciso, pero claro, te da más prestigio, ¿no? A la página y te sirve de soporte para la gente que te conozca, la gente que ande buscando colocación de vinilo, aunque no sea el tuyo, pero sale la tuya como referencia. ¿Tú crees Entonces, que bueno, ¿tú crees que no es, servicio. crees que no es necesario, Susana? A ver, él no es lo que vende. Eso sería un servicio adicional que la gente lo puede ver, incluso la gente que no le compra él directamente el vinilo, pero le sirve pues eso, para localizarla, porque mucha gente busca cómo colocar vinilos. Correcto. Es decir, sí, es un servicio que está ofreciendo al dar esa información. Y entonces, bueno, pues le sirve también a él para darse a conocer, ¿no? Yo creo que... Yo creo que es una cosa que puede ser interesante ponerla en la página porque le va a atraer público que no tiene ni idea de cómo colocar vinilos y a lo mejor no sabe si colocar un vinilo o colocar un cuadro. Entonces, si ve que es muy fácil porque José Ángel se lo explica súper bien a través de un vídeo, pues yo voy a decir, sí, perfecto, se lo compro y lo pongo tal y como me lo está explicando en el vídeo. Vale. Pero estamos hablando, fijaros que estáis hablando tanto en tu caso, David, como en el caso de Susana, estáis hablando de información para captar clientes, ¿vale? Y yo ahora pienso para la gente que ha comprado el vinilo. Sí, también, claro. Ostras, yo compro un vinilo. A Vinilos José Ángel. Me llega a mi casa y me veo una pared o un mueble, una cama de estas abatibles que le tengo que poner el vinilo o la nevera y no sé ni por dónde empezar. No sé si tengo que... Y me ponen un papelito, ¿vale? Que pone, humedezca la superficie, extiéndalo y aplíquelo. Y fin. Hostia, ¿y ahora por dónde empiezo? Y un vinilo vale 50 euros, vamos a suponer, ¿vale? No lo sé lo que vale. Pero, joder, si lo empiezo a poner y me queda lleno de burbujas, pues mi experiencia va a ser mala, no, lo siguiente. Y él no ha hecho nada mal.
Él ha impreso el vinilo con la imagen que yo le he pedido y me lo ha mandado en el tiempo y en el plazo que yo he contratado. Con lo cual, José Ángel ha cumplido sobradamente con todo su proceso, ¿vale? Pero es una manera de evitar que, bueno, pues que de alguna manera la gente me llame, esté a disgusto, tenga problemas, no sé qué. Vale. María José, que hablaba de comida, de alimentos ecológicos, ¿vale? Creemos que es importante que ella ponga una serie bueno, pues de información en la página web bueno, pues dónde cultiva, cómo los hace llegar y demás. ¿Es relevante para sus clientes? Yo creo que sí. Entonces, si es relevante para sus clientes, tiene que estar dentro del contenido. Sí. ¿Es relevante para los clientes de María José que María José tenga un blog en el que explique recetas de cocina con alimentos ecológicos? Pues no lo sé. Le podrá ir bien para el posicionamiento, le podrá ir bien para darse a conocer, le podrá ir bien para lo que queramos. Pero ¿es relevante para sus clientes? Yo creo que no. ¿Vale? Porque igual que el de María José, estarán 17 blogs. Otra cosa es que toda la competencia de María José tenga esos blogs y entonces ella diga, ostras, yo voy a hacerlo también. ¿Vale? Eso es otro tema. Pero no sé si veis a lo que me estoy refiriendo con el mapa de contenido. Yo, dentro de mi web, tengo que decidir qué información sí o sí tengo que dar a mis clientes y qué información es relevante para mis clientes, para que la web cumpla el cometido para el que mis clientes se conectan. Y mis clientes se conectan para... o sea, yo quiero que mis clientes se conecten para comprar y mis clientes se conecten de manera pues, más o menos repetida o más o menos lo que sea, ¿vale? Creemos que es importante que en una web de venta esté de manera muy visible un formulario o una opción en la cual una persona nos pueda directamente hacer o solicitar una devolución de un producto. ¿Qué pensáis? Begoña. Que sí. Sí, ¿no? No, pero es que, no, yo lo pongo oculto porque, joder, si se lo pongo muy fácil me van a devolver. Ya. No, yo cuando compro por internet lo que más me interesa es la forma de envío, los gastos de envío, el tiempo de envío y la facilidad de devolución. Vale, entonces es el sitio de Amazon además. Si yo soy... si yo tengo claro qué cosas son importantes para mis clientes y qué cosas quiero poner para mis clientes, tendré relativamente fácil hacer ese árbol de contenido. El problema viene cuando yo no tengo claro qué cosas están buscando mis clientes o qué cosas son importantes para mis clientes, ¿vale? El problema viene cuando yo voy a montar un negocio online en el cual yo no soy, no digo experto, sino no tengo los conocimientos suficientes como para montar un negocio online de esto. Yo soy consultor y me dedico a la tecnología y me dedico al tema de internet porque llevo toda mi vida trabajando de esto y no soy chapista. ¿Podría ser chapista? Pues sí, si a los 16 años, en vez de ponerme a estudiar web y en vez de ponerme a estudiar temas de informática y demás, me hubiera puesto a hacer temas de un grado de chapa y pintura, pues ahora sería chapista. Igual de feliz, ¿vale? Pero no soy chapista. Entonces, como no soy chapista, no puedo dar recomendaciones para un chapista. Entonces, vosotros tenéis que dar recomendaciones o tenéis que poner en vuestra web aquellas cosas que sean necesarias para vuestros clientes. Y tenéis que tener un árbol web, ¿vale? O un árbol de contenido que irá cambiando en función del tiempo y en función de lo que queráis, bueno, pues contar a vuestros clientes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Isaac, una duda. Todo el rato que hablas Dime. de lo que tiene que contener nuestra web, ¿no? El necesario Sí. para nuestros clientes.
Estamos hablando todo el rato de la web, de una web que tenga tienda. Porque puede ser Bueno, que tengamos en este caso una esto web vale para cualquier corporativa. cosa. Esto vale para cualquier cosa. ¿Vale? Porque yo entiendo que en una web corporativa tenga tienda o no, pues hay información que igual no es necesaria para la venta, pero sí que quiero que conste ahí, como yo qué sé, pues trabajos que he hecho, clientes que he tenido, igual para mi tipo de negocio la venta, eso al cliente no le dice nada, vamos a suponer que es así, pero yo quiero que esté en la web. Entonces, lo que estás planteando de los contenidos, estás enfocando más a lo que sería una web de venta, ¿no? Entiendo. No, lo estoy enfocando a una web. A una web en general. Vale. Pero, a ver, es importante lo que está diciendo Aarón, ¿vale? ¿Qué pensáis de lo que está diciendo Aarón? ¿Todos estáis de acuerdo con lo que dice Aarón? O sea, Aarón dice, tengo que trazar el contenido partiendo de las cosas que quiero que estén en mi web, ¿no? Bueno, porque Si te he entendido bien, ¿no, Aarón? Sí, la duda es que quiero que estén en mi web porque quiero tener esa presencia y que la gente me encuentre, o quiero que estén en la web para que la gente que compre, porque es una web también de venta, pues quiero que esté esa información. Pero estaba pensando en, ¿es redundante que haya información en mi web, ya sea online, ya sea de venta o no de venta, una corporativa? Entiendo que la información nunca está de más, pero eso es la duda que me planteaba. Vale, había alguien que iba a hablar, creo que era Begoña, ¿no? No. ¿No? ¿Quién iba a decir algo de lo que está diciendo Aarón? ¿Alguien se ha quedado así cuando Aarón ha vuelto a entrar? Bueno, Sí. bueno, perdón. Vale, después, habla. Vale, no, yo entiendo que la finalidad de una web casi siempre o siempre es vender o darte a conocer. Si te das a conocer, al final estás vendiendo tus productos o a ti mismo. En lo que decía Aaron, por lo que él comentaba, he entendido de colocar, de anunciar ahí trabajos relevantes que haya tenido anteriormente, si eso le ayudaría a vender, yo pienso que sí. Evidentemente no es lo mismo el hacer fiestas de cumpleaños infantiles que no un gran evento como que has estado organizando, yo qué sé, las cosas que se hacían en la Expo de Zaragoza, por ejemplo, cuando se hizo. Pero la finalidad siempre va a ser vender, sea para cualquier tipo de público al que te elijas. Vale. ¿Y tú qué decías, María José? ¿María José? Hola. Ahora no. ¿María José? Hola, María José. Sí, hola, que ha venido un repartidor, me he perdido lo que ha dicho. No, Vale, José Ángel dice que siempre es bueno tener información porque, bueno, pues en el caso de los trabajos y tal, porque depende de, bueno, pues para tener información que te va a ayudar a vender, ¿vale? Él considera que te va a ayudar a vender. Vale, ¿tú qué querías comentar, María José? pues que creo que estaría bien lo que dice Aaron de colocar todas esas cosas en la web si realmente él, analizando lo que quieren sus clientes, realmente es eso lo que ellos quieren encontrar. Pero no debemos empezar pensando lo que yo quiero tener, sino lo que ellos quieren encontrar. No Entonces, has podido... me puede parecer muy bien que vean mis lechugas, pero si no es eso lo que ellos quieren encontrar, sino la manera en la que pueden recibir las lechugas en su casa, pues tendré que dedicar más espacio a lo que ellos quieren que a lo que yo quiero. Correcto. No has podido explicarlo mejor, María José. ¿Vale? Gracias. Cuando hagamos una web, no tenemos que pensar en lo que yo quiero poner, no nos miremos nuestro ombligo, ¿vale? Y pensemos en lo que el cliente del otro lado quiere poner, ¿vale? Yo cuando me siento delante de una empresa y me empiezan, vamos a poner una página de el mensaje del fundador, y digo, Dios. Vamos a poner otra página de nuestra no sé qué. Vamos a poner una página de... Digo, pero si no les interesa a nadie lo que estás contando, ¿vale? Si esto le da igual, o sea, que es muy bonito y que nos llena de gozo y satisfacción en poner este tipo de cosas y que corporativamente habrá que ponerlo, ¿vale? Y si hay que ponerlo al final, lo pones, ¿vale? Pero no podemos darle la misma importancia a según qué información ni puede estar en según qué sitio. Y si hay que ponerlo porque
por política hay que ponerlo, al final habrá que ponerlo, ¿vale? Pero como bien dice María José, tenemos que pensar qué es lo que mi cliente quiere encontrar cuando entra a mi web, ¿vale? Y como se decía en el ejemplo de nuestra web, ¿vale? El cliente cuando entra a mi web quiere ver qué hemos hecho y cuál es nuestra manera de trabajar y demás. ¿Qué le puede ser interesante en mi caso poner una foto del equipo? Bueno, pues puede ser interesante, ¿vale? Porque a lo mejor el poner una foto del equipo con el que trabajo, pues le puede dar más valor. O no, no lo sé. Porque realmente alguien contrata una consultoría porque trabajen 7 o 10 personas. Pues yo sinceramente creo que no, ¿vale? Yo, pero bueno, allí podemos decir, no, es que yo busco una consultoría grande, no sé qué. Pues bueno, igual es que lo que te interesa saber es qué tipo de proyectos o a qué tipo de clientes va esa empresa, porque a lo mejor así puedes encajar o puedes ir tú a ese tipo de clientes, ¿vale? Entonces, como dice María José, centraros, ¿vale? O yo recomiendo que os centréis en aquellas cosas que realmente queréis, ya lo diré, queréis enseñar, ¿vale? No queréis, perdón, quiere vuestro cliente ver más que en lo que vosotros queréis enseñar, ¿sí? ¿Vale? Entonces, no es que sea malo, Aarón? No es que sea malo, pero no es yo como concejal del Ayuntamiento de Pinseque, lo que quiero ver es, si yo estoy pensando en esto, a mí, con todo el cariño del mundo, si veo que has hecho espectáculos en la Expo 2008, como decía José Ángel, lo primero que voy a pensar es que este es demasiado grande para mí y no me encaja. Puede ser, ¿no? Sí, sí, puede ser, sí. Claro, entonces cuidado. O sea, no, una web no es un sitio donde nosotros contamos lo maravillosos que somos y lo estupendos, que ya todos lo sabemos que somos los mejores en nuestro negocio y en nuestro sector, sino es una web donde el cliente encuentra algo que realmente está buscando y que es lo que quiere, ¿vale? A ver, Teresa pregunta, ¿qué es mejor, tener una página web de tienda online distinta o una página web aunque luego enlacen, ¿vale? Es que para mí es lo mismo. Teresa, es que yo no le veo ninguna... Si no hay una diferencia muy importante entre una y otra, ¿vale? Para mí es lo mismo. Soy Tamara. Ah. Las dos empiezan por T. Ah, Tamara. Uy, perdón. Es que esto de no mirar de no poner las gafas es un poco jorobado. Yo me refería... No entiendo bien a la pregunta. Porque en un principio en el curso nos dijeron que se podía hacer de las dos maneras, es decir, teniendo tu propia página web y desde allí hacer el apartado correspondiente, ¿sí? O crearla por distintos motivos, que ahora mismo pues, podrían ser varios, crear otra página web y luego, claro, hacer un enlace. Yo no sé si eso puede ser por motivos de estrategia a la hora de situación o así o realmente no. A ver, yo lo que considero a nivel de estrategia es que la única diferencia es si tú realmente estás haciendo dos cosas muy diferentes, ¿vale? En tus dos negocios. Y te voy a poner un ejemplo que no sé si te puede aclarar algo o liarte más, ¿vale? Espero que no. Yo creo que lo que dice Tamara tiene que ver con que nos dijeron que si tú pinchas en el enlace de la tienda online de tu web y te lleva a otro dominio, a la hora de posicionamiento Google te puede beneficiar más o menos. Que si tu dominio es, yo qué sé, tamara.com y tu tienda es tamara.com/tienda o la tienda de Tamara es tiendadetamara.com, o sea, que cambiase el dominio. A eso también nos dijeron que... Yo lo que a nivel de estrategia, ¿vale? Yo ya os digo que es algo que os recomiendo, ¿vale? Depende un poco de lo que vayáis de vuestro propio negocio. Y os enseño este ejemplo que tenéis aquí en la pantalla, ¿vale? Aquí tenemos esta, ¿vale? Que es la Botillería, que es una tienda que os he enseñado, pero que tiene, por un lado, su página web, porque tiene una tienda... Un espacio gourmet que tiene en Egea de los Caballeros, ¿vale? Donde pues hace catas, hace un montón de historias, ¿vale? Y
si nosotros queremos, bueno, tenemos una visita virtual, las degustaciones, todo lo que hace, y si nosotros queremos tenemos la tienda online. Cuando le damos a la tienda online, lo que se nos abre es un dominio totalmente diferente que se llama, sería igual con la botillería, pero se llama tienda.labotillería.com, ¿vale? Es algo diferente, ¿vale? Porque son dos conceptos diferentes. Una cosa es la botillería, la tienda física que tiene pues una serie de productos y una serie de historias, y otra cosa diferente es la tienda online, ¿vale? Son dos, por decirlo de alguna manera, dos conceptos o dos espacios diferentes. Por contra, si yo estoy aquí y voy a poner una tienda que aunque no sea lo mejor en el diseño, pero sí es una tienda que está pensada para el profesional, me dedico a esto y directamente aquí pues estoy comprando productos para profesionales, yo realmente resulta que este kit de herramientas para la rotulación cuesta lo mismo si lo compro aquí que si lo compro directamente a ellos a través del teléfono que cualquier cliente, ¿vale? Entonces, en este caso no tendría sentido tener dos direcciones diferentes. No sé si con esto... por favor, no me ha aclarado con el ejemplo primero, con la botillería. La botillería son dos cosas diferentes, ¿vale? Por un lado ellos tienen una tienda física, que es esta, ¿vale? En la cual venden una serie de productos y hacen una serie de servicios, ¿vale? Como es degustaciones, catas, presentaciones, ¿vale? ¿Sí? Esto lo hacen ellos en un espacio físico que está en Egea de los Caballeros. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Vale. Y luego tienen una tienda física y tienen una tienda online, pero es que no están vendiendo, aunque los productos... A ver, lo que venden en la tienda online no es todo lo que tienen en la tienda física, ¿vale? Aunque los productos que venden en los dos sitios sí que los tienen con el mismo precio, pero no están vendiendo lo mismo en las dos tiendas. Entonces, cuando tú vas a la tienda online, es una web diferente, ¿vale? Porque esto está pensado para el señor que desde Sevilla les entra a comprar un bloc de foie. Y esto está pensado para el señor como mucho de Zaragoza, porque un señor de Sevilla no se va a ir a Egea de los Caballeros a hacer una cata de trufas. No sé si lo ves. Sí, ahora lo he entendido. ¿Los productos son solo aragoneses o hay de todo tipo? En la online. En la online, por ejemplo, los mejillones. Por curiosidad. En la online casi todos son aragoneses. Y si no son aragoneses, como los mejillones como tal, pues bueno, son o intentan ser algunos de ellos de conserveras o de gente que tenga algo que ver con Aragón. ¿Vale? Vale. Y otra pregunta. El ejemplo de la pastelería de estos días atrás, ¿son dos páginas web distintas, la online y la...? ¿Cuál de ellas? ¿Tolosana o tal? Tolosana tiene diferentes negocios, ¿vale? Un negocio es este, ¿vale? Que esto es su tienda online que distribuye para toda España, sí, ¿vale? En la cual básicamente su catálogo es muy reducido, ¿vale? Venden trenzas, ¿vale? Venden pues algunos tipos de pastas, venden alguna cosita más, ¿vale? Y unos maridajes, bueno, 4 cosas, ¿vale? Y luego tienen su tienda de encargos, que ni tan siquiera es para todos los sitios donde ellos tienen pastelerías, sino que solamente está disponible para Zaragoza. Vale. Y en esta tienen tienen el mismo surtido que tú tendrías si vas a una de sus pastelerías físicas. Tienen trenzas, tienen bollería, tienen castañas, tienen incluso tartas de todo tipo. ¿Por qué esto no lo venden en la otra tienda online? Porque aquí no tienen que hacer transporte en frío. Tienen la tarta en su tienda de Camino Las Torres y te la llevan a Avenida Navarra. Llaman a una moto, la sacan de la cámara. Claro, es diferente. Solo para Zaragoza capital. Claro, sí. Nuestra tienda de encargos en Zaragoza. Vale. Pone arriba, no sé si lo ves. Sí. Entonces no tiene nada que ver esto con esto. La empresa ha sido por tema estratégico. Claro, ¿no? Pero es que son dos negocios diferentes. Dos negocios diferentes, dos webs diferentes. Vale. Es que no lo entendía estos días atrás, me había quedado anclada. Claro, y en el caso de la botillería pasa lo mismo. Dos negocios diferentes con la misma razón social, pero dos webs diferentes, destinadas a públicos diferentes, con posicionamiento diferentes y con cosas diferentes. Y cuando yo quiero hablar de una cata que voy a hacer, pues ahora, claro,
lógicamente desde marzo no hacen muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, hacían catas el primer miércoles de cada mes hacían catas de productos aragoneses, ¿vale? Y un día, por ejemplo, era una cata de embutidos, ¿vale? Y iba gente, pues hasta de Zaragoza, subía gente a Gea de los Caballeros, ¿vale? Entonces, claro, eso no lo pueden promocionar en su tienda online, porque la gente que no es de 50, 60 kilómetros a la redonda no va a ir un miércoles a las 7 de la tarde a Egea a disfrutar de embutidos aragoneses. O sí, nunca se sabe, pero no tiene pinta, ¿vale? Entonces, públicos diferentes o negocios diferentes, webs diferentes, ¿vale? ¿Ahora sí, Tamara? Sí, ahora ya lo he entendido. Gracias. Vale, nada, a ti. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Vale? ¿No? Sí, tan solo que en este caso, cuando es Encargos Zaragoza, si os Sí. fijáis arriba el dominio cambia. El dominio está por delante, pone Encargos Zaragoza. Claro, pero eso ya es, pero igual en la botillería, igual pone por delante Sí, tienda. eso es. Que también se puede hacer una pestaña tienda online para toda España o tienda local. Claro, en Zaragoza, pero ¿no? eso ya es, no sé si llamarlo, no sé si llamarlo política, no sé si llamarlo estrategia, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Ya. Vale. Pero lo que quería aclarar con respecto a lo que decía Tamara es que negocios diferentes, webs diferentes. Por eso cuando tú has empezado a decirme, Aarón, es que tengo esto, es que tengo... Ostras, es que a lo mejor en un momento dado a ti te interesa hacer 4 o 5 microsites, por decirlo así, ¿vale? Aunque quede muy guay la palabra, ¿vale? Diferentes sobre lo que tú quieres hacer. Os pongo un ejemplo y me decís, lo pensamos, ¿vale? Y hacemos un pequeño descansillo. Imaginaros, por ejemplo, que sois un hotel no tan bestia como el monasterio de Voltaña, ¿vale? Que es un pedazo de hotel y spa y no sé qué, pero que sois un hotel que tenéis servicio de hotel y además tenéis un spa. Y además a ese spa, que en el caso del de Voltaña no existe, ¿vale? O a esas aguas termales o tal, en Jaraba o donde sea, podéis acceder estando en el hotel o sin estar en el hotel. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, pues nos puede interesar tener una web o una parte de la web o algo en el cual yo esté promocionando o esté enseñándole a mis clientes o a mis posibles clientes mi hotel, los servicios del hotel, en los cuales incluyo el spa, incluyo masajes, no sé qué, todo lo que tenga, pero además me puede interesar tener otra web en la cual no hablo del hotel y solo hablo de mis servicios de masajes, spa, lo que tenga, ¿vale? Porque son dos públicos diferentes. Puede ser que tenga público que solamente esté interesado en lo que es el servicio de spa o el servicio de baños y puede ser que tenga público que quiera cogerlo todo entero, ¿vale? Luego ya será mi opción comercial el cuando alguien me seleccione una cosa unirlo al otro o al revés, ¿vale? Pero al final son, como os digo, dos servicios diferentes que pueden encajar perfectamente en dos webs diferentes, ¿vale? ¿Sí? Hola. Hola. Hola, buenos días. Muy bien. Upa, ahí está por ahí David, todos. Vale. Buenas. Bueno. Hola de nuevo, Fernando. ¿Has tomado café? ¿Has desayunado? Lo que me han dejado. Muy bien, perfecto. Yo ya he venido con más café, ¿eh? Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Si recordáis, bueno, antes de cortar, estábamos hablando del árbol de contenido, del contenido que queremos que poner en nuestra web. Evidentemente, como os decía, este contenido va a ser un contenido dinámico. Nadie, ni porque tenga una planificación maravillosa, estupenda y fantástica, vas a ver en un primer momento cuál es el contenido que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues en principio esto es un documento que os recomiendo que tengáis siempre a mano y que vaya de alguna manera que lo vayáis teniendo. Y en cualquier caso, como alguna vez os ha comentado Fernando, ¿vale? Este es un documento que si alguien
os hace la web, bien sea dentro de vuestra empresa, bien sea alguien que contratéis o lo que sea, es un documento que se lo deberíais de facilitar o os lo debería de solicitar, ¿vale? Para saber un poco cómo funciona. Es la primera parte antes de ir a la siguiente que comentaba antes José Ángel de las flechas, para saber cómo navegamos, ¿vale? Simplemente, bueno, pues tener un poquito claro cómo hacemos este árbol, ¿vale? Las formas de hacer este árbol, bueno, pues la primera forma y la forma más tradicional y más, digamos, más sencilla y a lo mejor menos visual es con Excel, ¿vale? Con Excel directamente os podéis ir poniendo pues, en columnas los diferentes niveles en función, como os pone aquí en el árbol, bueno, pues desde la página inicial y voy colgando a los diferentes niveles y cómo la gente va a tener el acceso a la información, ¿vale? Y hablaremos luego de cómo facilitamos ese acceso a esa información de una determinada manera o no, ¿vale? La otra parte, que es la que vamos a ver y que es la que quiero que hagáis, bueno, pues hay muchísimas herramientas online que os van a permitir generar este tipo de documentación. Y en este caso, ¿vale? Nosotros utilizamos una que se llama, como os pone allí, appmockups.com, ¿vale? Y es la utilidad o digamos, la herramienta que solemos utilizar para ello. Entonces, voy a dejar de compartir la presentación y entro un momentito a la web de Mockups para que la veáis, ¿vale? Cierro esta. Bueno, abro una nueva. Vale, la tengo aquí. Y directamente, bueno, él me pregunta si quiero un proyecto en blanco o quiero diferentes opciones que me da, y el que os da aquí por defecto es uno que ya pone sitemap, ¿vale? Si veis, nos da aquí la opción de montar un proyecto que se llama sitemap. Entonces yo le doy a sitemap y directamente, bueno, pues empieza a construirme o me da la posibilidad de construir mi árbol de navegación, ¿vale? Aquí ya me coloca en la página home, ¿vale? Además es muy majo porque nos lo da para un sitio de e-commerce, con lo cual en nuestro caso ya nos viene fenomenal, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, la primera opción que él nos da es una opción de catálogo de productos, ¿vale? Entonces esto en vez de productos yo lo podría llamar aquí catálogo, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Y podría decidir ya si quiero directamente, bueno, pues poner esto o no. Si queréis directamente los podéis ir cambiando, como podéis ir viendo, ¿vale? O directamente podéis ir eliminando pues las diferentes ramas que no necesitéis, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, decido que mi web va a empezar con un catálogo, ¿vale? Luego, bueno, pues puedo decidir si quiero, qué es lo que quiero hacer, ¿vale? Pues aquí directamente, voy a ponerme aquí. Vale, y le voy a decir que esta quiero que me... Perdón. Luego la uniremos directamente con ella, ¿vale? De aquí. Esta de aquí quiero que directamente sea, bueno, pues la opción que nosotros pensemos, ¿vale? Pues puede ser puede ser quiénes somos, puede ser nuestra página de cómo comprar, nuestra página, la que nosotros queramos, ¿vale? Vamos construyendo, como veis, bueno, aquí me han quedado, perdón, voy a ir eliminando. ¿Vale? Entonces, ¿veis qué me va pasando aquí? Bueno, pues los diferentes conectores, las diferentes páginas que yo voy teniendo, ¿sí? Entonces, aquí en páginas, en el mapa del comercio, bueno, pues tengo esto y puedo ir creando cada una de mis categorías, ¿sí? ¿Lo veis? ¿Sí? Vale, entonces quiero, no de momento que lo hagáis con Online Mockup, ¿vale? Porque esto os lo voy a dejar dentro de las direcciones para como algo, digamos, extra, ¿vale? Pero sí que quiero que vamos a invertir 5 o 10 minutillos, ¿vale? En que cada uno de vosotros piense en vuestro proyecto, ¿vale? ¿Cuál sería el mapa web o el árbol de contenido que queréis crear, ¿vale? La única opción, lo único que me vale es que no quiero... Espera, José Ángel, ciérrate el micrófono. ¿Le puedes cerrar el micrófono a José Ángel, por favor? Gracias.
Lo único que no quiero que desarrolléis es la parte del catálogo, que esa la desarrollaremos, pero sí que quiero que tengamos un poco desarrollado, ¿vale? Cuál va a ser nuestro mapa o nuestro árbol de menú, nuestro menú inicial, nuestro menú de navegación. ¿Sí? ¿Entendéis lo que quiero que hagáis? Sí, pero ahora... Ahora. Me da igual que lo hagáis a boli, que lo hagáis en el ordenador, me da igual como queráis, ¿vale? Luego ya lo subiremos al Classroom. Pero vamos a hacer esto, ¿vale? Os dejo como, lo que digo, como 5 minutillos y ahora luego lo ponemos en común, ¿vale? Yo mientras tanto os voy a ir creando la tarea en el Classroom. Perdona, Isaac, hay que registrarse o meter una En cuenta. el Online Mockup sí, pero lo podéis hacer incluso con vuestra cuenta de Google. Yo, por ¿Sí? ejemplo, estoy registrado con mi cuenta de Google. ¿Vale? Con la propia cuenta de Google, de Gmail que tengáis, le decís que os haga el acceso con la cuenta de Gmail y lo podéis hacer con ella, no hay ningún problema. Pero no hace falta que ahora lo hagáis con este, ¿eh? Lo podéis hacer con cualquier herramienta. Perdonadme, he tenido una llamada importante. Entiendo que hay que, y no me he enterado muy bien, entiendo que hay que meterse en la app de Mockup y hacer... No hace falta. Lo que de momento vamos a hacer el árbol, ¿vale? Que me da igual que lo hagáis a mano, que lo hagáis con una Excel, que lo hagáis como queráis. Os he dicho que nos metéis en la app de Mockup porque, bueno, pues al principio tiene un poco de aprendizaje, ¿vale? Y para no perder tanto tiempo haciéndolo, ¿vale? Pues que nos metáis en la app del Mockup, ¿vale? Si alguien se quiere meter en la app de Mockup, me parece, lo quiere hacer así, perfecto, ¿vale? Pero simplemente era por eso, ¿vale? Para que no invirtierais en principio tanto tiempo con ello. Vale, de acuerdo, muchas gracias, lo siento. Nada, a ti.
¿Cómo vais? Hola. Lentos. Gracias, María José, por el detalle. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Otra cosa es que no es fácil, ¿vale? Un boceto del mapa de contenidos de la web, ¿no? Sí, sí. Pero, claro. Pero bajando a diferentes niveles, ¿vale? O sea, es decir, por poner un ejemplo, ¿vale? Si, por ejemplo, decidimos que en un primer nivel yo tengo un sitio de, no sé, por ejemplo, quién soy, por ejemplo, o a qué me dedico, o nuestra empresa o nuestro proyecto, pues dentro de nuestro proyecto podría tener, pues, una parte que fuese, pues no sé, lo típico muy marketingiano, ¿no? Misión por un lado, visión por otro y valores por otro, ¿vale? Si lo quiero meter en 3 páginas, pues en 3 páginas. Pensando siempre un poco en lo que os decía, en qué cosas son importantes para mis clientes. Mucho, o, perdón, por delante de las cosas que son importantes para mí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero menuda nos has metido aquí, ¿no? Ha sido la frase ha venido por allí, sí, sí, pero Jota. Ha sonado tal cual, que lo he oído yo. Sí, ¿Verdad? sí. Sí, 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 majete. Ha sido, sí, sí, majete, qué tranquilo te has quedado. Y estamos esto es lo malo, estamos al segundo día, ¿eh? ¿Alguien se atreve a decir algo? A ver, yo en mi caso, como el tema de tienda está un poco ahí en el aire, yo he puesto un apartado sería quiénes somos, que ahí cuando pinchas y te metes en quiénes somos, que es una rama del árbol, ¿no? No tendría subramas por no profundizar más. Ahí simplemente pondría una página, quiénes somos, el que pongamos los miembros o no, bueno, pero sería una página. A ver, un momento. Sí. Os voy, perdóname, Aarón, sí. os voy cortando, Aarón, para que os quede claro cuál es el trabajo que tenéis que hacer, ¿vale? Ahora mismo no estamos hablando de qué contenido voy a poner dentro de cada página, aunque muchas veces lo vamos a estar pensando, ¿vale? Sino que lo que voy a estar pensando es de toda la información que yo tengo encima o que tengo en la cabeza, que quiero transmitir a mis clientes, cómo la quiero partir para transmitírsela a mis clientes, ¿vale? A mis clientes, a mis posibles clientes, en definitiva, la gente que entra en la web. Entonces, lo primero que consideraron es que va a tener una entrada que va a ser quiénes somos, ¿vale? Siguiente, al mismo nivel que es quiénes somos, tendríamos... Pues los servicios que ofrezco. Servicios que ofrezco, ¿vale? Y dentro de los servicios que ofreces, ¿va a ser un único sitio o se va a desplegar en cada uno de los servicios? Pues estaba pensando si poner los servicios que ofrezco directamente a primer nivel, porque ofrezco 3 cosas, vamos a suponer espectáculos, talleres y actividades o eventos, vamos a suponer esas 3 cosas. Pero creo que como hay mucha variación, lo metería colgando de servicios que ofrezco. En servicios que ofrezco, ahí puede haber varias 2 o 3 páginas. Sí. Vale, perfecto. Cuando realmente nuestro contenido da o los servicios que ofrecemos tienen la entidad suficiente como para poderlo separar, ¿vale? Lo recomendable es separarlo, ¿vale? Si los servicios que ofrecen o que ofrecemos no tienen suficiente entidad, pues la idea es mantenerlo junto, ¿vale? Ejemplo, antes de que continúes. Esta empresa ahora mismo, en unos días os la enseñaré, tiene una entrada sobre sus cursos de inglés, ¿vale? Donde tiene diferentes opciones, ¿vale? Pero ahora
en sus cursos de adultos o en sus cursos de tal, quiere contar muchas más cosas, ¿vale? Dentro de poco su web, ¿vale? Voy a pinchar aquí y directamente, bueno, pues me saldrá una opción de los diferentes niveles de cursos dependiendo de la edad que tenga, ¿sí? Mientras que en los exámenes de Cambridge solamente tiene una única opción porque no da más que un tipo de exámenes de Cambridge y ya está. Los exámenes de Oxford, como da 2 tipos de exámenes de Oxford diferentes, sí que nos permite seleccionar cada tipo de examen. ¿De acuerdo? A eso esto es lo que estamos hablando. ¿Sí? Venga, Sí. continúa, Aaron. Luego creo que en mi caso sí que está bien el añadir trabajos o clientes, bueno, esa página de esta gente que ha hecho, ¿no? Que ha hecho o dónde ha estado o qué trayectoria tiene en el sector por saber si son nuevos, si llevan 20 años y demás. Pues aquí sería una única página que se entra, que se llamaría nuestros proyectos, nuestros trabajos o trayectoria, no sé cómo llamarlo, para que recoja esto que quiero decir. Y una vez en esa página estaría eso, ¿no? Pues que hemos participado en festivales, que hemos trabajado para Diputación, para Gobierno de Aragón, ayuntamientos locales y fuera de Aragón, eso, en una única página, sin marear mucho la pérdida. ¿Qué hemos hecho? Pero allí, ¿qué vas a enseñar? Tu trayectoria. Aquí lo que voy a enseñar es proyectos, festivales o eventos que hemos hecho. Resumiendo un poco lo más importante, Vale. ¿no? Pues cosas con el Gobierno de Aragón, municipios de Aragón, colegios, etcétera, ¿no? Vale. Ya tenemos 5 páginas. Tenemos la página inicial, sí. Bueno, la página inicial, la home, ¿vale? Que colgaría y ¿Sí? todo, pero ¿algo más? ¿Tenemos algo más en nuestro árbol de contenido? Pues hombre, sí, bueno. No. ¿A alguien se le ocurre, independientemente de lo que no conozcamos como conoce Aarón, ni mucho menos su proyecto, ¿a alguien se le ocurre algo de Aarón? ¿A alguien le podemos dar algún consejo a Aarón o permitirnos hacer algún cambio o algo así? Y a mí se me ¿Alguien tiene ocurre algo? que concretamente para el tipo de servicio que ofrece Aarón, ¿Sí? en la página web sería muy interesante poner, por ejemplo, testimonios de toda la gente con la que ha trabajado para que si le pueden dar una opinión y él ponerla en la web, es gente que ya ha disfrutado de ese servicio, con lo ¿Y cual le da crees confianza a realmente, otros. David, que eso tendría entidad suficiente como para tener una página independiente o sería pues una pequeña sección en una página inicial? ¿Cómo? Depende, supongo Porque que aquí del estamos hablando de un número... árbol de contenido, ¿eh? No estamos hablando de qué objetos meto en cada página. Sí. Yo, o sea, si tiene suficientes, yo sí que lo veo como una entidad propia, ¿eh? Pero vamos, dependería, supongo que del número de contenido que pudiera llegar a tener. Vamos a poner recomendaciones, ¿vale? Vamos a ponerlo. ¿Alguien, alguna cosa más? ¿Alguna página más? ¿O tú, Aarón? Yo quisiera aportar una idea. Eso de poner con quién has trabajado, los clientes y tal, yo es que eso, vamos, bajo ningún concepto. Yo personalmente, ¿vale? Me parece, no sé, ventilar información de los demás, que yo creo que a mí me importa 3 pepinos a quien le hayas vendido, ¿no? Para empezar, a mí como clienta, ¿vale? Depende del negocio, ¿eh? O sea, esto es y como empresa, vamos, eso no lo hago ni loca. Vamos, que es algo que no... A mí no me da imagen, me parece, vamos, no lo sé. Depende del tipo de servicio, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir que en mi caso, que nosotros que yo me dedico al desarrollo web, para nosotros sí que la gente vende y mira mucho qué hacemos y a quién se lo hemos hecho, ¿vale? Puedo entender que para otros negocios no, y sí que entiendo que si vas a hacer el tema de organización de eventos y de cosas de estas, sí que es cierto que, bueno, que al final puede ser interesante, me imagino. No te digo para todos los negocios, pero bueno, en principio yo esto no lo veo mal, ¿vale? No lo veo mal. Lo que sí que, eso sí, una cosa, Aarón, tienes que pedir permiso. Eso lo tenemos claro, ¿no?
O sea, tú no puedes decir que has organizado un evento para el ayuntamiento de Valderrobres si no le has pedido permiso y lo vas a usar. Igual que yo no puedo firmar una web si a mí mi cliente no me da permiso para hacerlo. O sea, esto sí es importante, ¿vale? Pero bueno, es que bien. creo que de hecho sería interesante que pudiera hasta pedirle que escribieran una pequeña reseña para que fuera propia y Sí, original claro. del cliente. Y lo que dices tú, pedir permiso. O sea, yo creo que Claro, eso, eso más naturalidad que eso no va a tener ya. Vale, pero bueno, bien, Teresa, eso, bien, admitido. En tu caso no, pero bueno, ya te digo que hay negocios que sí. Pero bueno, más cosas, Teresa. ¿Teresa? Bueno, sí. Yo era una pregunta personal, no sé Dime. si a los demás les puede interesar. En mi caso, por ejemplo, bueno, es que lo mío, bueno, que son viajes, ¿no? Entonces, claro, Sí. estoy al 0% y no, vamos, es que Ya. ni se me ocurre salir a vender, ¿vale? Vale. Entonces, el tema es interesante poner algo como, no sé, algo con respecto al COVID, como que aquí seguimos lo que sea, ¿no? O es dejarlo correr porque entiende la gente que mientras esté la web hay vida en la empresa. No te entiendo. Por ejemplo, yo ahora tengo la web pues como si no pasara nada, ¿no? Con las cosas que se hacen, con los testimonios que por supuesto han puesto ellos, etcétera, etcétera. Los programas que hay, la tengo que actualizar, pero bueno, es interesante poner aquí seguimos a la espera, lo que sea, ¿no? Una frase como A ver, por COVID. ¿Tú sí cómo que lo confirmo, ves en eso, marzo hubo Silvia? mucha gente que cuando paró su actividad por debido a esto, pues puso que se paraba. Cuando retomaron la actividad a final de mayo, a mitades de mayo, hubo mucha gente que volvió a poner en las webs, estamos en horario normal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, bien. Ahora mismo es que al final, desgraciadamente, y todos creo que lo sabemos, las cosas cambian de un día para otro, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que si podemos dar el servicio, lo damos, y si no podemos dar el servicio, pues ya explicaremos que no podemos dar el servicio, ¿vale? Quiero decir que si tú eres un gimnasio, pues ya no sé si ahora mismo en las webs de los gimnasios, la verdad es que no he entrado, pero no sé si en las webs de los gimnasios ahora mismo pone algo o no pone nada, ¿vale? Directamente, como no se puede acceder, pues lo que sí que evidentemente han cerrado bueno, pues si hay algún tipo de reservas o cosas de estas, ¿no? Pero bueno, al final no entiendo que no hay ninguna limitación, que no habría que estar continuamente poniendo esto, ¿vale? Te enseño dos webs que no tienen nada que ver con lo tuyo, pero que sí que ahora mismo están paradas, ¿vale? Una es esta, ¿vale? Es hasta el día 30 de noviembre están cerrados, ¿vale? Y esta gente que es un sitio, un local para reservas y demás, pues bueno, en principio, bueno, ahora mismo se podrían hacer reservas hasta 6 personas. Un local que tiene hasta 40 plazas, lo lógico es pensar que nadie va a reservar, ¿no? Pero bueno, no han puesto nada porque entienden que no tiene sentido ponerlo, ¿vale? Es mi opinión, ¿eh? Si mañana volvemos a un confinamiento domiciliario y nos vuelven a cerrar y tal, ponerlo, no sé. Es tan incierto todo que no creo que... Yo ahora mismo no, a nivel estratégico no lo veo buena idea, ¿vale? A nivel estratégico. Pero Yo bueno. desde luego no he puesto nada en ningún momento porque es que creo que el cliente ya sabe lo que tiene que comprar. Y Yo ya sabe lo que hay. exactamente, claro. O sea, y además es que mi sector, o sea, todos han sido muy golpeados, ¿no? No lo discuto, pero el nuestro que hemos tenido que hacer la devolución del 100% con todos los gastos que eso conlleva, etcétera, etcétera, tampoco me apetece estar haciendo una reserva para cancelarla la semana que viene y volverme a pegar el trompazo, y por otro lado tampoco te van a comprar, o sea, los colegios no van a ir a hacer un viaje escolar, o sea, esto es de cajón, ¿no? Entonces... Es que el problema nace allí, ¿vale? Entonces,
no hay... Por eso, no, entonces, no le veo... No lo sé, nosotros tenemos el clientes... estar con la web abierta ya supone que aquí estamos para cuando queráis, ¿no? ¿Tú crees que se puede entender así, no? Porque Sí, claro, la o sea, web de al final el que quiera te va a explica. llamar. Yo tengo una sugerencia para Teresa, Dime. que tal vez le pueda ayudar. Bueno, pues si tienes una agencia de viajes, aunque ahora no puedas vender viajes, sí que puedes promocionar destinos para cuando la cosa mejore y sí que se pueda viajar. Entonces, puedes mantener un poco la atención de tus clientes, los que ya tienes, y tratar de crear también, pues, que los que todavía no tienes también atiendan a los servicios que tú ofreces como organizadora de viajes, y un poco de cara a esperar a que las cosas empiecen de nuevo a funcionar. Un blog o empezar a escribir. Sí, claro. Pero, ¿sabes? Yo creo, José, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no cerraría la web por muchas razones. Más si llevamos un histórico que cerrar la web nos supone perder posicionamiento, que la gente deje de acordarse de nosotros, etcétera, 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 ¿vale? Pero claro, si yo, por ejemplo, y os pongo un ejemplo, ¿vale? Nosotros tenemos clientes de hostelería, ¿vale? Que gestionamos sus redes sociales y a partir bueno, pues de toda esta nueva historia y demás, algunos de ellos restaurantes, ha habido muchos o algunos que han cerrado, ¿vale? Porque claro, no pueden dar cenas porque a las 8 tienen que estar cerrados, bueno, etcétera, etcétera. A lo mejor no tienen terraza y cosas de estas, ¿vale? Esa gente, sus webs no las han cerrado y por defecto al final, ¿qué han hecho? Pues de una manera elegante, ¿vale? Todo lo elegante que se puede, dada la situación, han decidido despedirse en las redes sociales. Estar como un restaurante continuando publicando en las redes sociales, no digo que sea malo, pero tampoco veo yo que me vaya a aportar una cosa brutal. Ya te digo que es una opinión, José? No quiero que lo malinterpretéis. Lo que sí que veo es lo que os digo. Por ejemplo, fíjate, Teresa, no sé si las conoces a estas chicas, ¿vale? Que te pongo ahora la web. La gente se dedica a... Sí, somos amigas. Vale, exclusivamente sabes lo que hacen, ¿no? Mandar gente al extranjero. Sí. Te puedes imaginar lo que están haciendo desde marzo. Pues lo mismo que yo, porque hacemos lo mismo y además yo también hago viajes por España. Es decir, nada. Recibo extranjeros, o sea, lo mío es cero, pero que no lloro, ¿eh? Yo sencillamente... Sí. No, yo no te estoy diciendo que llores, pero es decir, estas chicas no hacen nada. Porque no como yo. Nada, ¿vale? Sí. Entonces, claro, lógicamente aquí no han cerrado la web, ni han hecho ninguna historia extraña, ni nada de esto, ¿vale? Simplemente, bueno, pues han parado su actividad y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo el mundo sabe que nadie se va a ir ahora al extranjero a estudiar, ¿vale? Eso está claro. No, yo desde luego ni cierro la web ni cierro el garito. Yo de momento aquí estoy soportando el temporal como buenamente puedo, ¿no? Pero vaya, que como lo mío no es un viaje vacacional, pues esa es la historia. Por otro lado, bueno, pues os podéis imaginar desde marzo la cabeza, el barullo mental que se te pone... ¿Qué hago? ¿Me dedico a otra cosa hasta que esto arranque, etcétera, etcétera? Pero yo creo que es que no sé hacer otra cosa. Entonces, creo que voy a organizar lo mío para cuando todo vuelva a la normalidad, ¿no? Es un poco la decisión. Es una buena opción. Si tú puedes aguantar, es que no nos queda otra, ¿vale? Al final... Eso está claro. Entonces, claro, yo no puedo preparar una excursión a ningún lado, ni siquiera a Belchite, ni a nada, porque ni es mi tema, ni me parece, además, de buena imagen, ¿no? No, está claro, está claro. Isaac, una pregunta. Vale. Perdón. Sí, Isaac. Dime. Una pregunta. Has dicho antes, cuando estabas hablando de los gimnasios, que a nivel estratégico tú no veías lo de estar poniendo y quitando el letrerito de ahora sí por COVID, ahora no por COVID. ¿Qué has querido decir con a nivel estratégico? Porque todo el mundo sabe lo que pasa. O sea, quiero decir, a ver, vamos a ver.
voy a poner un ejemplo con, pues eso, con el gimnasio, ¿vale? Yo estoy apuntado a un gimnasio, ¿vale? Y hablo de mi ejemplo real, ¿eh? Yo estoy apuntado a un gimnasio y ahora mismo mi gimnasio lo que ha hecho ha sido a toda la gente nos ha enviado un correo electrónico indicándonos lo que ha pasado, ¿vale? Y el caso, por ejemplo, que os estaba enseñando, pues de esta gente de Padel Plaza, que a mí me parece algo espectacular, ¿vale? Ellos han mandado un correo electrónico a toda la gente que tenían en sus bases de datos diciendo que por motivos sanitarios cerraban hasta el 30 de noviembre. Ellos no han cerrado su web. Tú puedes seguir solicitando pistas a partir del 30 de noviembre y ya han dicho que si no, se devolverá el dinero o lo que sea, ¿vale? Pero en el propio correo al final, fíjate que dada la vuelta a la cabeza, ponían un listado de las pistas de pádel de Zaragoza a las que se puede ir a jugar porque son descubiertas, ¿vale? Uf, es muy diferente, ¿eh? Eso es dar servicio al cliente, ¿o no? Sí, es estar orientado al cliente totalmente. Eso es pensar Yo tengo un centro que la gente viene a jugar al pádel y yo quiero que la gente siga jugando al pádel. A mí, por desgracia, me han cerrado el centro por motivos sanitarios, pero quiero que mis 2.000, 3.000, 5.000 clientes sigan jugando al pádel. Y les mando un listado de los sitios donde pueden jugar al pádel. ¡Ostras! Y me la estoy ¿Y tú crees que va a haber mucha gente que se va a ir a otro sitio y luego cuando abran Padel Plaza no va a volver a Padel Plaza? No, va a volver a Padel Plaza. Porque se ha dado cuenta que esa gente está realmente preocupada. Bueno, a lo mejor un 1%, un 5%, pero realmente se han dado cuenta que está preocupada por el cliente. Un gimnasio, en este caso te hablo, por ejemplo, del gimnasio que yo estoy apuntado, a mí me mandaron un correo diciéndonos que volvían a cerrar, que no sé qué, todo el tema de las cuotas, explicándote lo que ha pasado, ¿vale? A partir en la web no te dejan, la matrícula está cerrada, no te permiten apuntarte a la matrícula, pero ¿qué han hecho? Directamente el área de socios continúa y en vez de seleccionar y apuntarte a una clase de yoga o de pilates, pues lo que te dicen es, te dan el acceso a las clases online. Es muy diferente. O sea, con la que está cayendo es muy diferente hacer eso, ¿vale? Si yo tengo que cerrar mi tienda física por el motivo que sea y sigo atendiendo en la tienda online, a la gente que se conecte a mi tienda online, ¿qué más le da, entre comillas, que yo haya cerrado mi tienda física? ¿Qué más le da que yo haya acotado el espacio? ¿Qué más le da que si yo soy un restaurante ya no pueda servir? Si te estás conectando a mi web para pedirme comida a domicilio. Si la gente ya sabe cómo está esto. ¿Vale? O sea, pasemos un poco de la estrategia que yo sé, y vuelvo a repetir, me parece súper positivo lo que me ha comentado Teresa y la forma de actuar de Teresa de tirar para adelante, ¿no? Pero pasemos de, ostras, pobrecicos la hostelería, porque si empezamos a decir pobrecicos la hostelería, decimos pobrecicos la hostelería, pobrecicos los de los viajes, pobrecicos los de las tiendas no sé qué, pobrecicos los de... Y aquí a todos nos ha tocado, en mucho o en poco, a todos nos está tocando vivir una situación muy compleja, ¿vale? Entonces yo creo que a nivel estratégico, vuelvo a repetir, creo, no es un buen... Ahora, en noviembre no es una buena estrategia hacer esto, porque no me sirve de nada. Lo que puedo hacer es, si yo en mi tienda online, tú por ejemplo, que no sé si yo puedo ir a buscar a domicilio a tu huerta las verduras, ¿vale? Pero si yo puedo ir a buscar a tu huerta las verduras, vale, pues si ahora por temas de alerta sanitaria no lo puedo hacer, ¿vale? Pues tú eliminas de tu tienda online de momento la recogida en tienda. Y cuando alguien llegue a esa pantalla, si quieres lo explicas, pero no pones un banner en la página inicial de hemos eliminado la recogida en tienda por la alerta sanitaria y nos alarmas a todos. Si ya estamos todos bastante alarmados, ¿o no? Sí, precisamente por eso también quería decirle a Teresa que a mí me parece bien que espere tiempos mejores, pero dado cómo está la situación, a lo mejor esperar tiempos mejores es esperar siempre. Por lo tanto, debía de pensar qué hacer para si esto se prolonga muchísimo más tiempo. Pero no lo sabemos. O sea, sí, yo estoy contigo también, pero claro, es que esto al final...
todos nos queda la esperanza de que todos volveremos a viajar y a ver a nuestros familiares y a podernos mover y a lo mejor tardan 3 años, pero podremos acabar yendo al que le guste el fútbol a la Romareda a ver al Zaragoza y eso es lo que esperamos todos, ¿vale? Como se suele decir, la ilusión, ¿no? Esperemos, ¿no? Que es lo último que se pierde, pero lo que quiero decir es eso, es decir, que no, ahora mismo no es una buena idea, creo yo, a nivel estratégico, ¿vale? Pensar lo que estamos haciendo. Es decir, sí que puedo entender que si soy un gimnasio, ¿vale? O unas oficinas o una no sé qué, ponga en mi web las medidas que se toman o ponga en mi web no sé qué, pero hasta allí. Ya está, ¿vale? Ya está. No hace falta estar todo el día rebozando porque al final la gente está muy cansada de esto, ¿vale? Creo, ¿eh? Pero bueno. Estábamos con Aarón, nos habíamos quedado en los reconocimientos. ¿Alguien me dice algo más que no le falte a Aarón? ¿O a Aarón le falta algo o no le falta nada? ¿Vale? ¿Cómo contactar con él? Sí, me faltaba lo de, pero eso lo daba por hecho. Mal hecho. Alguna fórmula no de se da contactar. No se da nada por hecho. No, alguna fórmula para contactar, no. ¿Vas a hacer una página de contacto? ¿O vas a poner en la cabecera el teléfono? ¿O vas a poner el mail? ¿O vas a poner el WhatsApp? ¿Qué vas a hacer? Mi idea era poner WhatsApp, un contacto directo, en tiempo real, ¿no? Ya, con lo que supone eso, pero... Y no vas a tener una página... Y no ¿Sí? vas a tener una página de contacto. La página de contacto sí, porque necesito, por ejemplo, los correos para las noticias o noticias del mundo de la cultura, noticias de mis espectáculos o programaciones que hago, etcétera, o actividades nuevas que propongo, pues que les lleguen, ¿no? Tipo mailing. Eso era. A ver, que estamos hablando de muchas. ¿Os estáis dando cuenta todo lo que está saliendo simplemente para pensar que estamos haciendo? Fijaros todo lo que ha dicho Aarón. Es una pena que no puedo rebobinar el vídeo. Vale, pero Aarón ha dicho, como forma de contacto voy a usar el WhatsApp. Corrígeme, Aarón. Como forma de contacto voy a usar el WhatsApp porque quiero tener un contacto directo con mis clientes. Punto. Y le he dicho yo, pero ¿no vas a poner una página de contacto? Yo entiendo que una página de contacto donde yo le pueda dar a mi cliente diferentes maneras de contactar conmigo, porque puede ser que el cliente no me quiera mandar un WhatsApp, porque deja descubierto su teléfono y a lo mejor el cliente no lo quiere hacer. Pero bueno, es igual. Yo una página de contacto, entiendo una página de contacto donde le digo dónde estoy o simplemente le digo un mail, un teléfono, lo que sea. Y entonces Aarón me contesta, sí, porque necesito tener los correos para mandarles información a los clientes de las cosas culturales o los eventos que yo estoy haciendo. ¿Eso es una página de contacto? ¿O eso son unas noticias o una newsletter o algo así? No. Es apuntarte a eso de... Apúntate a nuestra... Sí, no, pero entonces eso es otra sección de contenido. Apúntate a mi newsletter. Sí. ¿Vale? Entonces, y además de esto, te pregunto, Aarón, si tú crees que es importante mandarle a la gente las noticias y el contenido y lo que estás haciendo, entonces vas a tener una sección también de noticias en la web o de eventos realizados. Porque a mí me has dicho solamente una sección que se llamaba es que miro a que me veis así de lado porque lo he apuntado, ¿eh? Me has hecho una sección que se llamaba ¿Qué hemos hecho?, en la cual contabas un poco la trayectoria, pero no vas a contar todo lo que estás haciendo. Ya, sí. Uf. ¿Estáis viendo simplemente a lo que me refiero con el árbol de contenido? Pues por eso os he puesto una tarea, para el día, para que la hagáis, ¿vale? El árbol de contenido no es nada tan sencillo como decir, voy a hacer esto. No, voy a hacer todo esto. Y una vez que tengáis el árbol de contenido, ¿vale? Y vamos a dejar de machacar al pobre Aarón, ¿vale? No, tranquilo. Una vez que tengamos el árbol de contenido sacado y tal, luego tendremos que analizar nosotros directamente el árbol de contenido desde 2 puntos de vista. Un primer punto de vista muy importante es, ¿este contenido realmente relevante para mis clientes? Como os he dicho. ¿Sí? Perfecto. Seguimos adelante. Segundo, y muy importante, ¿este contenido o esta historia, yo soy capaz
de mantener y de alimentar este contenido? Sí, no, no lo sé, ¿vale? Por ejemplo, y os pongo un ejemplo que algunos si ha estado en una empresa o está o demás, ¿vale? Puede tener, sabrá de qué estoy hablando, ¿vale? Y es algo que normalmente se suele pasar, ¿vale? Cuando a todos nos ponemos a trabajar con redes sociales, todo el mundo, y vamos a un curso de redes sociales o vamos a una formación de redes sociales, todo el mundo nos dice, las redes sociales hay que ser súper constante. Constante, exacto, y hacerlo cada ciertos días, cada tal, no sé qué, tener un calendario de programación. Vale, guay. Cuando empezamos todos decimos, una programación al día. Buah, y luego cuando llevamos una semana no sabemos ni de qué hablar, ¿vale? Y es nuestra empresa o nuestro negocio y al final, pues bueno, se convierte en un altavoz que estamos diciendo, no digo chorradas, pero la mitad de las veces decimos cosas que a lo mejor no les interesan a nadie, ¿vale? Pero es que esto nos pasa cuando todo el mundo queremos tener un blog. Y resulta que cuando nos dicen, tienes que escribir al blog de manera constante. Y decimos, bueno, pues voy a escribir una vez a la semana. Uf, luego nos damos cuenta que una vez a la semana no podemos y pasamos a hacerlo una vez cada 15 días o una vez al mes, ¿vale? O cuando nos viene bien. Y lo mismo pasa con las newsletters, ¿vale? Entonces, claro, ostras, si yo soy... si yo hago un contenido o establezco un árbol de contenido como yo quiera establecerlo y con los datos que yo quiera poner, tendré que ser capaz de gestionar yo mismo ese contenido. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Vale? O sea, yo no puedo... a mí cuando un cliente, por ejemplo, por poneros un ejemplo, el día 6 o 7 de noviembre me manda un correo y me dice, voy a compartir contigo hablo de una academia, ¿vale? El principio, unas actividades que hicimos con nuestros alumnos de principio de curso. Y digo, espera, ¿cuándo iniciaste el curso? Dice, no, en septiembre. Digo, y las vamos a subir a la web en noviembre. Uf, es que claro, las tenía en el móvil y hasta que he descargado las fotos del móvil y me he puesto a escribir un texto, bueno, pues ¿para qué has hecho las fotos? No, que a la gente le gusta verse, sí, claro, le gusta verse al día siguiente, a los 2 días, a la semana como máximo, pero ahora ya no se acuerda la gente del principio de curso, ¿vale? Entonces lo que quiero decir es que no nos ahorquemos nosotros mismos con este árbol de contenido y pongamos o hagamos el contenido que seamos capaces de publicar o de hacer, ¿vale? Entonces, cuidado, ¿sí? Entonces, bueno, os he puesto, tenéis una tarea del árbol de contenido, ¿vale? Que os la he puesto a todos en el Classroom y que estaría bien que la vayáis haciendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Más dudas sobre el contenido? Cuando, vuelvo a repetir, cuando me refiero al contenido, me refiero, y repito, a contenido en páginas. Luego hablaremos del catálogo, de cómo gestionamos y cómo creamos de una manera correcta nuestro propio catálogo. ¿Sí? Venga. Vale, pues seguimos... Uy, va, perdón. Si me deja. Vale, sí. Seguimos adelante, perdón. Vale. Una vez que hemos hecho nuestro árbol de contenido y nuestro contenido, vale, pues también podemos empezar a hacer como comentábamos antes, ¿vale? Pues podemos empezar a hacer algún diseño o alguna distribución de ese contenido, ¿vale? Para eso hay muchas herramientas que son las llamadas herramientas de mockups, ¿vale? Y un buen ejemplo, una buena herramienta es esa que os pone ahí en la presentación que se llama Balsamiq Mockup, ¿vale? Es un buen ejemplo, pero desgraciadamente ya no es gratuita. Ahora mismo es de pago, aunque cuesta muy poquito, no llega a $20, pero es de pago, ¿vale? Si no, siempre la podéis hacer si no vais a hacer muchos, ¿vale? Lo podéis hacer pues con el PowerPoint, con el Word o con un folio y poniendo posits simplemente, ¿vale? Un poco comprobar esas estructuras y ese diseño de la página. Y luego lo siguiente y muy importante, y aquí viene la parte que hablaba José Ángel antes, es ver qué flujos o cómo va a ir la navegación dentro de mi web.
Y esto es realmente importante, ¿vale? Esto es realmente importante. Porque, vale, yo he visto diferentes cosas dentro de la web, pero si yo ahora, por ejemplo, le digo a Aarón, ¿vale? Que él me ha dicho tres páginas de servicios, dividida por 3 páginas de servicios. Pero, sin embargo, el que hemos hecho lo mete todo en un único cajón desastre, ¿vale? Con todas las cosas que ha hecho. Cajón desastre es el nombre, ¿eh? No porque sea un desastre, Aarón, por favor. No quiere decir nada malo, ni mucho menos. Entonces, claro, a mí a lo mejor desde servicios me interesa que cuando alguien acabe de ver la animación en la calle, pinche y vaya a ver ejemplos de esa página de que hemos hecho, de ejemplos de animación de calle o ejemplos de, no sé, de lo que sea. Entonces, claro, tenga que ir viendo, o las recomendaciones. Claro, las recomendaciones las tengo todas mezcladas, las tengo por grupos, ¿cómo los tengo? ¿Vale? Entonces, al final yo creo una serie de flujos de navegación desde donde voy a querer que se me puedan conectar a todas las páginas. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? O sea, pero claro, punto 1, páginas y estructura que quiero tener. Punto 2, ¿cómo uno esas páginas? Si yo no tengo puesto ese árbol, ¿vale? O ese mapa de contenido, no lo puedo hacer. Claro, la aplicación que os he enseñado, la del mockup, os ayuda no solamente a hacer el árbol, sino también directamente con las flechitas a unir el contenido desde unos sitios u otros, ¿vale? Entonces es muy importante. Y tener en cuenta que estos flujos de navegación se tienen que corresponder con algo. ¿Y con qué creéis que se tienen que corresponder? Con los datos que el usuario o el cliente ha ido metiendo en las distintas fases, por ejemplo, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que tiene que primar cuando yo hago este flujo de navegación? Que no salgan de la página. Que no salgan de la página. ¿Qué más? De nuestra web. ¿Qué más? Saber dónde estoy en cada momento al detalle, ¿no? Si estoy... Saber dónde estoy. Bueno, todo lo que estoy diciendo es muy importante, pero hay algo mucho más importante que todo esto. ¿Qué es lo que deben de cumplir el flujo de navegación? Que no haya muchos niveles de navegación. No. Que puedas ir adelante y atrás. No, he ido atrás en la presentación. ¿Que el cambio de pantalla sea rápido? No, fijaros dónde estoy en esta flecha. ¿Qué es lo primero que he dicho? Que cumplan con la finalidad de la web. Correcto. Si la finalidad de mi web es vender, el flujo principal de navegación de mi web es el de venta. Y tengo que asegurar que desde cualquier página de mi web alguien puede iniciar ese flujo. Si no, no están cumpliendo la navegación de la web. Lo siento. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Hola? ¿Por qué pongo en mis tiendas online en la esquina superior derecha el carrito? Porque el flujo principal de una tienda online es vender. Y porque desde cualquier página de mi tienda online puedo pinchar en el carrito y empezar el flujo principal, la venta. Si eso no lo puedo hacer, mi árbol y mis flujos de navegación no son correctos, ¿vale? Si dentro de mi web lo más importante es que alguien contacte conmigo por WhatsApp, como decía Aarón, el WhatsApp tendrá que estar en algún sitio que sea accesible desde cualquier sitio de la web, porque consideramos que es lo más importante dentro de mi web. Es el flujo más importante de información que va a hacer un cliente. Entonces, debe de estar dentro de todas las páginas o debe estar accesible para que cualquiera pueda iniciar ese flujo en cualquier momento. ¿Sí? Si no, corro el riesgo de que una persona navegue por mi web, se pierda realizando la tarea para la que yo, empresa, he hecho esa web. ¿Sí? Sí. Sé que lo que he dicho no es nada raro. Y sé que todos pensaréis, jo, es súper obvio. Sí, claro. Pero
vamos a intentar conseguirlo, ¿vale? Y esto se consigue, vuelvo a repetir, teniendo muy claro, bueno, pues ciertas cosas dentro de la web. Si yo soy, perdón, si yo soy no sé, soy un centro de formación, ¿vale? Y quiero que la gente acabe apuntándose a mis cursos y que para apuntarse a mis cursos tiene que partir de una página que es el catálogo de cursos y a partir de allí realizar todo el proceso, pues esa página de catálogo de cursos sí o sí tendrá que estar accesible desde todas las páginas de mi web. Si no, mi árbol web y mi estructura de la información no cumple la finalidad para la que está hecha la web. Será muy chula, irá muy rápido, tendrá un diseño espectacular, las imágenes se cargarán en 0, pero la web no cumplirá la finalidad para la que está diseñada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Precisamente hace 2 días, me parece, este fin de semana, estuve viendo una página de formación que tenía muchísimos cursos online y en todas aparecía un botón enorme para el tamaño de los contenidos en el que ponía inscribirte ahora, inscribirte ahora, inscribirte ahora. Entonces tú vas navegando por un montón de cursos que más o menos te pueden ir interesando, abres la descripción de los cursos, pero siempre al final de todo eso estaba inscríbete ahora, inscríbete ahora. Claro, y además de eso, desde todos los sitios tendrías fácil volver al calendario donde tenías toda la oferta de cursos. Sí, sí, sí. Claro, es que luego el decirte, "Buah, tenemos un campus online que es la leche, tenemos no sé cuántos profesores, tenemos no sé cuánta experiencia", todo eso mola mucho y está muy chulo, pero eso no les hace vender, ¿vale? Porque si yo me quiero apuntar a un curso de full stack, ¿vale? Porque quiero aprender a programar en full stack, pues bueno, pues lo que hago es buscar curso de full stack y si me convence el temario, apuntarme. Me da igual que estos tíos sean de Málaga o de Badajoz. Me da igual que lleven 5 años o 8. Me da igual. Si me convence el contenido y el precio, me apunto. Y ya está. Y a ellos les interesa vender ese curso. Todo lo demás son adornos, son aderezos y son cosas que están bien, ¿vale? Pero que nos quitan del objetivo principal de la web. Y recordar que lo primero que tenemos que tener claro es plantear cuál es la finalidad de nuestra página web. La finalidad de nuestra página web será la que sea, ¿vale? La que sea. Claro, cuando tengo, pues por ejemplo, no lo sé, pues la página web del IAF es mucho más compleja porque tiene un montón de departamentos, porque no sé qué, porque da un montón de servicios, bueno, vale, y ya tiene, digamos, una finalidad más difusa, ¿vale? Pero en general, las empresas tenemos una finalidad, ¿vale? Que es la que sea. Vender, darnos a conocer, que los clientes sepan de nosotros, no sé, la que vosotros queráis. Pero tenemos que cumplir con esa finalidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Venga, seguimos para adelante. Vale, y aquí entro en una cosa simplemente que os lo cuento, ¿vale? Porque es muy importante. Y es que, además de esto, ¿vale? Además de que tenemos que poder acceder a desde cualquier punto de la web al proceso que inicie el flujo o los flujos que sean importantes, porque no tiene por qué solo haber un flujo importante en mi web, puedo tener varios, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es que desde de un punto a otro de la web o de una página a otra de la web, ¿vale? Nunca puede haber más de 6 clics, ¿vale? Cuando nos colocamos a más de 6 clics, colocamos 2 páginas a más de 6 clics, realmente es como si las estuviéramos ocultando, ¿vale? En teoría esto, bueno, todo este modelo, cuando hicieron todo el tema del HTML y de demás, ¿vale? Pues se basaba en bueno, la teoría de los 6 grados de separación, que era, bueno, pues varia gente que ha hecho
muchos estudios y muchas pruebas de este estilo diciendo que todo el mundo estamos pues a 6 apretones de mano o a 6 besos o a 6 no sé qué de cualquier otra persona del mundo. Y para ello, bueno, pues hubo incluso gente que lo demostró de la manera de que un paquete enviado de costa a costa de Estados Unidos podía recorrer todo Estados Unidos simplemente enviándose de una persona a otra con una premisa, y era que entre la primera persona y la tercera, la persona que está en el medio, o sea, entre la primera y la tercera no se conocieran, ¿vale? Y no estuvieran en la misma ciudad. Y entonces el paquete iba viajando y se comprobó con un montón de paquetes y al final llegaron a destino pues un 80 o 90%, ¿vale? Con personas, si pensáis en personas, pues bueno, cualquiera de vosotros pues puede pensar que está a 5, a 6, a 4 apretones de mano de gente tan extraña como Donald Trump o como, no sé, como cualquier persona que os imaginéis del mundo. Sí que es cierto que ahora siempre dicen, no, pero es que hay un indio, una tribu india en el Amazonas que no tiene contacto. Bueno, bien, claro, siempre hay excepciones, ¿vale? Pero lo normal es que yo conozco a una persona que trabaja en el gobierno de Aragón, que esa persona posiblemente le habrá dado la mano a su jefe, que su jefe a lo mejor le ha dado la mano a un consejero o a quien haya sido, que el consejero se lo ha dado a Lambán, que Lambán se lo ha dado a Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez se lo ha dado a Trump. Ya está, ¿vale? Se cerró el círculo, ¿vale? Con quien queráis, ¿vale? Entonces, a nivel web esto funciona igual. Tenemos que intentar que no haya tantos clics. Pero aún es más. Ahora mismo se intenta evitar esto todavía más y no solamente se habla de 6, sino se habla que a partir de 3 clics, ¿vale? Las páginas se quedan en lo que a nivel de diseño web se denomina la zona oculta, ¿vale? Una página que me cuesta más de 3 clics llegar a ella, complicado, ¿sí? Entonces, claro, el árbol y todo este rollo de las flechas y demás se empieza a complicar. Si yo tengo por un lado, tengo mi web y por otro tengo mi contenido web, por otro lado lo tengo que poner para destinar los enlaces y luego al final tengo que colocarlo para que no haya más de 3 clics entre un sitio y otro, pues al final, pues claro, lógicamente la estructura se complica algo más, ¿vale? ¿Sí? Isaac, aquí cuenta también, por ejemplo, la tienda La Botillería, que si quieres ir a comprar un vino, un aceite, lo que sea, ¿se abre otra tienda completamente aparte? No, porque es otra web. Es a partir de que yo estoy en mi web. Ajá. ¿Vale? Cuando yo estoy en mi web. ¿Vale? Porque yo puedo abrir La Botillería o podría abrir las redes sociales. Es otra web, ¿vale? O sea, yo a esto lo que me refiero es que yo entro a una web y cuando quiero acceder a cualquier página de la web, no hacer un proceso, ¿eh? A ver, no estoy hablando de que un proceso me lleve más de 3 clics o más de 10 clics, porque hay procesos que me pueden llevar 8 clics. Estoy hablando que cualquier página está más allá de 5 clics. Es decir, imaginaos que yo para acceder a un vino, ¿vale? Le tuviese que ir a una sección que pusiese vinos. Después de vinos me pusiese tinto, rosado, clarete, champán, no sé qué, pam, tinto, pam. Después de tintos me pusiese joven, crianza, reserva, gran reserva, pam, 4 clics. Luego me pusiese Cariñena, Somontano, Campo de Borja, pam, vale. Y luego me pusiese, estoy en Somontano y me pusiese Viñas del Vero, Enate, tal, otro clic más. Y entonces me enseñas el vino. No, hombre, pero lo he clasificado súper bien. Ya, pero nadie va a llegar a ese vino. Sí, claro. ¿Vale? No sé si me explico. Habrá otra manera de clasificarlo así de bien y ya veremos. Sería mejor haber hecho filtros. Bueno, pero eso ya lo veremos, ¿vale? Ahí ya llegaremos. Pero yo realmente lo que quiero es vino, pam. Y como mucho, pues en la clasificación que tú quieras, o por denominación de origen o por tipo de vino. Ya está. Se acabaron las dudas, ¿vale? O incluso, como dice la compañera, entro en vino y dentro de vino puedes, si no tienes muchos, pues puedes enseñarme, ¿vale? Pues el tipo de vino. Pero claro, y seleccionarme a través de filtros que yo pueda llegar a hacer, ¿vale? Que hablaremos de ellos, de los filtros. Pero, claro, si yo esto lo hago con clics, es que no voy a llegar nunca. A eso es a lo que me refiero, ¿vale? Sí. ¿Ahora sí, José Ángel? Sí, sí. Me refiero a eso, es decir, imagínate... Es fácil de explicar, pero para hacerlo... Es que, claro, a ver, yo no...
creo que en ningún momento os he dicho ni ayer os dije que esto es súper fácil. No, yo voy a intentar explicaros muchas cosas, ¿vale? Pero sobre todo, vosotros tenéis que pensar mucho en vuestro negocio, ¿vale? Y en cómo hacer vuestro negocio. Y claro, yo realmente, si quiero serigrafiar un boli en tu negocio, ¿qué necesito saber? El tipo de producto que quiero, ver una foto, ¿vale? Y decir pam. Y a partir de allí, tú el proceso de serigrafiar me tendrás que pedir los datos necesarios para poder serigrafiar ese boli, que nadie tenga ningún problema, ni yo ni tú, ¿vale? Y esos serán los datos que necesites, el número de unidades, el texto a serigrafiar, mi logotipo, lo que quieras, ¿vale? Y eso me llevará unos pasos determinados para acabar el flujo, ¿vale? Pero yo al boli, o sea, si entro en tu página web y quiero ver qué bolis tienes para serigrafiar, los tengo que ver en 2 clics, como mucho, ¿vale? No los puedo ver en 10 clics ni en 15 clics, ¿vale? Sí. ¿Sí? Sí, sí, claro. Vale, venga. Entonces, por eso va un poquito, de esto va un poquito el rollo de la teoría de los 6 grados de separación, ¿vale? Y esto ya no es tan trivial, ¿vale? Al final, todos queremos explicar muy bien nuestro producto, que la gente llegue muy bien a nuestro producto y llegue de manera inequívoca a nuestro producto, etcétera, 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 etcétera. Pero sí que es cierto que no podemos hacer que, bueno, pues que la gente tenga que hacer excesivos clics para llegar a él. ¿Vale? ¿Sí? ¿Más dudas sobre esto? ¿Más sobre la estructura? ¿Puedo comentar una cosa? Por supuesto. Y Sí, 2. con respecto a lo de los clics, hay una, bueno, se llama el test del logro o algo así, el test del susto, que lo inventa un americano, claro. Entonces, dice que en las páginas de ventas, de lo que se trata es de que no tengas que dar más de 3 clics para llegar a tomar la acción, es decir, a la acción que tú quieres que tome el cliente. O sea, que el cliente no tenga que dar más de 3 clics para comprar, ¿vale? O para registrarse, o para mandar su correo. Claro. Solo como máximo 3 clics. Pero esto es lo que se está diciendo ahora, José Joaquín, sí, es decir... Y respecto a lo que se ha debatido antes de los testimonios y tal, de lo que hablaba Aaron en principio, eso es la prueba social y es muy importante porque lo que estás dando es confianza a los nuevos usuarios y les estás transmitiendo que tú les estás ofreciendo un producto que les va a servir y que les va a solucionar sus problemas. Es muy importante y además tenemos que mirar un poco cómo nos comportamos nosotros a la hora de comprar. Si vamos a Amazon a comprar o simplemente a consultar sobre un producto, a ver cómo está y tal, yo juraría que el 90 y muchos por ciento o el 100% miramos los comentarios de los otros compradores. Es decir, que es que le estamos dando mucha importancia. Sí, pero... Actualmente se dice que le estamos dando, o sea, el 75% de los potenciales compradores le estamos dando tanta importancia a los testimonios de los usuarios como a lo que nos cuente el fabricante en su ficha. A ver, por partes, ¿vale? Por partes. Con respecto a lo de los clics que tú dices, es lo que yo os estaba contando. Es decir, tú al final, si la finalidad de mi web es que se registre o que se haga o qué tal, yo al final necesito que el cliente pueda llegar a eso en 2-3 clics máximo, ¿vale? Y por eso, por ejemplo, en las tiendas online muchas veces en las portadas se ponen productos, me permiten comprar desde la propia parrilla, etcétera, 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 ¿vale? Luego sí que es cierto que cada vez tiramos más por páginas que tienen un desarrollo, que tienen que me permiten hacer la funcionalidad en un único paso.
Antes en el comercio electrónico, si recordáis, por ejemplo, era clásico que yo iba comprando, iba pasando de una página a otra y ahora viene todo en una única página, ¿vale? Porque en teoría es más cómodo. Bien, eso es una cosa, ¿vale? Y esto va un poco en la línea de lo que yo os decía, ¿vale? Y luego con respecto a lo de las recomendaciones, sí, es cierto, claro, pero todo es súper subjetivo. O sea, las recomendaciones son válidas para según qué productos y para según qué otros productos no. Quiero decir, yo si vendo zapatillas Nike, Adidas y yo qué sé, no sé, o Nike y Adidas, pues puede ser que la gente quiera saber si soy serio a la hora de enviar el producto, si lo envío bien, si lo envío en tiempo y demás, ¿vale? Pero no va a querer una recomendación sobre los productos, porque nadie necesita una recomendación sobre una zapatilla Adidas o sobre una zapatilla Nike, porque ya tienen suficiente entidad. No, pero no me estoy refiriendo a eso, pero a ver, tú es lo que estás diciendo, una zapatilla Nike, si yo veo en la página 4 o 5 testimonios de 4 o 5 personas que se las han comprado antes que yo en ese mismo sitio y dicen que se lo han Pero enviado espera, José Joaquín, déjame acabar. Déjame acabar un segundo, José Joaquín, déjame acabar un segundo, por favor. Una cosa son las recomendaciones de los productos y otra cosa son las recomendaciones de las tiendas. Eso para empezar, ¿vale? Eso es muy diferente, ¿vale? Una cosa, yo si vendo según qué producto no voy a necesitar recomendación del producto, voy a necesitar recomendación de la tienda, ¿vale? Eso es una historia. Pero luego, depende del tipo de tienda que sea, ni tan siquiera voy a necesitar recomendación de la tienda, ¿vale? Quiero decir, si yo soy una empresa, claro, lógicamente nadie vamos a llegar, no lo sé. ¿Vale? Si yo soy Solo Porteros, ¿vale? Que hace un montón de pedidos al día y no sé qué y tal y pascual, ¿vale? Pues posiblemente no necesite la recomendación de la tienda, porque además esa recomendación en la tienda, en la web, porque esa recomendación las voy a tener en redes sociales o las voy a tener en mis canales del tipo que sea, ¿vale? Y voy a tener bastante. El problema es que tan bueno es tener recomendaciones como tener un sistema de recomendaciones y no tener, ¿vale? Entonces, cuidado porque se os puede volver la serpiente, ¿vale? ¿A qué me refiero? Yo ahora monto un sistema de recomendaciones en una tienda online. Abro mañana una tienda online de venta de productos ecológicos como María José, ¿vale? Y monto un sistema de recomendaciones, ¿de acuerdo? ¿Cuántas recomendaciones tengo en el primer día? ¿0? ¿Una o ninguna? No, 0 o las que hagas tú, o tus amigos, tu pareja, tú, lo que sea, ¿vale? Y resulta que después de 3 meses, como soy un tío súper honrado, ¿vale? En 40, 50, 100, 20 productos que tengo 3 recomendaciones. Uf, no sé, ¿eh? No sé si es todo lo hábil, todo lo bueno que debería ser. Es negativo para la imagen. O sea, yo ya sé que tener un montón de recomendaciones viene bien, claro, esto es fantástico, pero abrir una tienda y... A ver, yo os hablo, pensar una cosa, ¿vale? Para bien o para mal, estoy montando tiendas online desde el año, por mi cuenta, desde el año 2013 y antes desde el año 2002, ¿vale? Y he hecho muchas cosas. Entonces, tomar como opción, cuando abro la tienda online, el sistema de recomendaciones no es un sistema de venta. Otra cosa es Aarón, que dice que lleva no sé cuántos años con su empresa montada y que puede tomar testimonios de gente desde hace 8 años o desde hace 10 años, ¿vale? Y te pongo un ejemplo, José Joaquín. Nosotros, después de 7 años, ahora ha sido cuando hemos empezado a poner proyectos en nuestra web. Después de 7 años. Pero una cosa, perdona, Isabel. Dime. Yo no hablo de recomendaciones, hablo de... A ver, me centro en las recomendaciones porque era un poco lo que... De opiniones, de lo que tú quieras. Lo que decía Aaron. Yo hablo de prueba social. La prueba social se puede argumentar con testimonios y si no tienes testimonios porque acabas de abrir la tienda, a lo mejor puedes recurrir a otras cosas. Puedes recurrir a entrevistas que le hayan hecho a gente, por ejemplo, en el caso de María José,
pues a lo mejor puedes recurrir a una entrevista de alguien autorizado, o no sé, un cocinero de prestigio y tal, que dice que hay que apostar a muerte por los productos ecológicos. Pues bueno, pues a lo mejor eso lo puede utilizar para reforzar su propuesta y su producto. Sí, pero no estamos hablando de lo mismo. O sea, yo lo que quiero, lo que os digo es que nuestras recomendaciones, o cuando la gente nos recomienda a nosotros, ¿vale? Al final tenemos que convencer. ¿Conocéis eValor? eValor. No. ¿Alguien la conoce o la ha oído nombrar? No. Es una web independiente que gestiona recomendaciones. Y no te pone las recomendaciones en la propia web, tú no sabes cuántas recomendaciones tiene esa gente, sino que a partir, creo recordar, de 25 recomendaciones, positivas o negativas, ¿vale? Que se basan en un sistema de estrellas, ¿vale? De estos de puntuar del 1 al 5 con diferentes estrellitas, te da un porcentaje, ¿vale? De satisfacción de los clientes. Los clientes que han comprado en esta tienda están satisfechos en un 70, en un 80, en un 95 o en un 23%, ¿vale? Y es un sistema independiente, que tú te suscribes como tienda y que la gente te da esas recomendaciones, ¿vale? Ese sistema sí que es un sistema, comillas, válido, porque me está dando respuestas sobre mis clientes, pero fijaros que ese sistema, por ejemplo, creo recordar que hasta que no tienes 25 opiniones, ni tan siquiera te tiene en cuenta. Entonces, cuidado, ¿vale? Cuando hablemos de las recomendaciones, que hablaremos, ¿vale? Cuidado con eso, porque hay que buscar qué cosas son, y ojo, yo también considero que eso que pueden ser buenas, pero a mí poner en mi web, no sé hasta qué punto, poner en mi web una entrevista con el ministro o ministra de turno diciendo que el e-commerce es el futuro del comercio en España, pues no sé si a mí como empresa me va a servir de algo. Recordar lo que os dije, creo que fue ayer y hoy también hemos esto, que tenemos que poner el contenido que a nosotros como empresa nos vaya a servir para que a nuestros clientes les ayude o les convenzca para acabar de hacer ese proceso que queremos que hagan, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas?